Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Aníbal García, yo soy rehabilitador de la Universidad Nacional de Colombia. Ya hace algún tiempo he sido profesor de las principales universidades aquí en Bogotá y he tenido una amplia experiencia en todo el tema de odontología digital. Actualmente estoy coordinando la dirección del Departamento de Educación con la parte académica de la Asociación Colombiana de Prostodoncia y de la Asociación Colombiana de Odontología Estética y Digital. Entonces, la idea de la charla de hoy es hacerles una introducción muy básica y muy académica a lo que es la odontología digital. Hemos escuchado muchísimo acerca de su impacto. Me imagino que muchos de los espectadores tendrán amplia experiencia y conocimiento en el tema. Sin embargo, es una herramienta que muchas veces la vemos como lejana, muchas veces la entendemos como costosa, y la introducción o las herramientas y el contenido que les quiero compartir hoy son justamente eso, unas herramientas para que cada uno de ustedes comprenda sus necesidades, entienda cuáles son sus prioridades, sus objetivos y se aprenda o se logre vincular de una manera más eficiente, coherente y, digámoslo de cierta forma, inteligente a la odontología digital. ¿Sí? No todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos los mismos objetivos, no todos tenemos los mismos gustos, pero la odontología digital definitivamente llegó para quedarse, es algo que tenemos que tener en nuestra práctica clínica y lo que quiero enseñarles hoy es la forma más fácil de hacerlo. Y para hacerlo voy a hablarles de algo que no es odontología digital. Como ustedes saben, la digitalización y en general todas las ciencias que están dedicadas a estas tecnologías de telecomunicaciones que hemos visto hoy en gran auge por tema de la pandemia, se han estudiado desde diferentes puntos de vista y desde situaciones incluso de gobiernos y del mundo en general. Entonces yo les voy a hablar de un tema inicial que corresponde a un concepto que se llama la brecha digital. La brecha digital se empezó a trabajar el concepto en 1907 por parte del presidente de ITI cuando entendió o quiso darle un término a cuáles personas tienen acceso a un teléfono alámbrico y cuáles no. Entonces, esa brecha, esa cantidad de personas que tienen acceso a tener lo que hoy para nosotros es muy simple, que es tener acceso a un teléfono para llamar, antes, en esa época, en 1907, era muy complicado. Entonces, desde ese momento se empezó a definir el término brecha digital para entender quiénes tenían acceso y quiénes no tenían acceso a esa tecnología. Fue más o menos en el gobierno de Bill Clinton en Estados Unidos donde empezó a darse un poco más de auge y preocupación, o más que todo ocupación por el concepto, debido a que se entendió que el acceso a la tecnología era una herramienta que generaba una diferencia abismal entre, entre los países que tenían acceso a esa tecnología y quienes no, tanto para temas bélicos como para temas económicos, como para temas muy importantes como son educación. Y hoy lo entendemos así. Los países pioneros que tienen más alta tecnología tienen muchas más capacidades y más herramientas de sobresalir y de vivir y de desarrollarse que los países que no la tienen. Bien. Y esto se ha estudiado por diferentes estamentos y ha sido un tema de preocupación importante en cada una de las naciones. Esta gráfica que les voy a mostrar es una gráfica que corresponde a un mapa de cómo está distribuido el acceso al Internet en el mundo, ¿sí? ¿Cuántas personas pueden tener acceso a Internet en países desarrollados? Como vemos aquí, por ejemplo, podemos ver como Islandia tiene un 95% y países que llamamos en vía de desarrollo o tercermundistas como Somalia tienen un 1%. Colombia aproximadamente está en un 70% de acceso, ¿sí? Su población tiene un 60, un 70% de acceso al Internet. Y esto es muy importante, ¿sí? Ahorita escuchamos todo el escándalo que hubo por el Mintic y la gravedad de que esos recursos sean extraídos y no se ha podido cumplir con algo muy importante que es esto, que es el estrechamiento, la disminución de la brecha digital. Y justamente es un documento del Mintic, el que les voy a compartir ahorita, que habla de la brecha digital. Ese es un documento que si alguno quiere sentarse
a analizar lo que baja de internet, y es un análisis que se ha hecho de cuáles son las principales circunstancias o los principales aspectos que afectan el desarrollo de esta disminución de la brecha digital. ¿Cómo hacemos para que la gente tenga más acceso a la tecnología? Acá no estoy hablando de odontología. Este es un documento hecho tanto para tener acceso a Internet como para tener acceso o saber programar una página de Internet o un programa mucho más profundo y más complejo. Ellos en este documento identifican 4 herramientas que yo he transformado a la práctica odontológica para que cada uno de ustedes me escuche con atención y entienda dónde se ubica en cada uno de estos aspectos, para así saber cómo empieza un proceso progresivo de inmersión en lo que es odontología digital. La primera herramienta es la motivación. Es fácil, ¿qué tantas ganas tengo yo de digitalizar mi práctica clínica o no? ¿Sí? Lo segundo es, ¿tengo yo acceso a herramientas clínicas o herramientas tecnológicas para aplicar en mi práctica clínica? Si las tengo, el tercer aspecto es las habilidades, ¿lo sé usar? Y el último aspecto es qué tanto sé usar esas herramientas para aprovecharlas de la mejor manera. No sé si alguien me puede comentar si están viendo el visor que yo estoy viendo acá, el indicador, no se ve. Si alguien me puede responder, le agradezco. Seguimos entonces. Como les mencioné, lo primero es la motivación, el acceso a esa gana de aprender. Y dentro de ese punto hay diferentes herramientas. Lo primero son las barreras mentales de percepción. Yo sé que en el desarrollo de la práctica odontológica existe una gran tendencia a manejar las cosas conocidas y en general nos sentimos más cómodos trabajando sobre lo que conocemos. Entonces, vamos a decir, la odontología digital no ha terminado de desarrollarse, los escáneres no sirven, es mejor utilizar una impresión convencional, las coronas de CAD/CAM no me quedan adaptadas, son más bonitas las coronas estratificadas que las coronas monolíticas. Tenemos una serie de barreras mentales concebidas, una percepción de algo que no conocemos. Esa es la primera limitante en cuanto al acceso de motivación. Lo segundo es entender esa utilidad percibida. Oiga, ¿qué tan útil realmente va a ser la odontología digital? ¿Sí? ¿Me va a servir o no me va a servir? Y eso necesariamente se convierte o está desarrollado más fácil en un entorno social donde yo tenga acceso a la odontología digital y donde venga de pronto un grupo de amigos que sepa odontología digital, que me enseñe odontología digital, mi laboratorista que tenga mucha tecnología y yo voy a querer aprenderlo más. Si yo estoy trabajando en un medio donde mi laboratorista sigue haciendo colados, pues es un poco más difícil estar motivado en la inmersión a la odontología digital. Un factor totalmente determinante es el conocimiento que yo tengo. Yo puedo sentarme a leer todos los artículos que están de escáner o puedo no hacerlo y seguir con la técnica convencional. Puedo sentarme a asistir a un congreso como lo están haciendo ustedes ahorita o puedo no hacerlo. Bien. Y obviamente el factor socioeconómico, que es muchas veces la principal limitante que entendemos, porque son equipos costosos. Y la idea es pensar, bueno, mi consultorio es un negocio, ¿yo cómo hago para que esta inversión que tenga un retorno? ¿Qué inversión debo hacer? ¿Debo hacer una inversión completa de un flujo completo o debo hacer una inversión de un escáner? ¿Qué tipo de escáner debo comprar? Porque obviamente el dinero es una limitante y más en países como el nuestro. Entonces, este va a ser aspecto a lo que es el acceso motivacional. Entonces, les pido que cada uno de ustedes se pregunte en estas 5 herramientas cómo está. El segundo punto, bien, perdón, aquí obviamente siempre hemos encontrado estos conceptos de que lo digital no adapta, no es estético, no es económico, no lo conozco, ¿bien? Y muchas veces preferimos estar sin las herramientas digitales porque como lo hago bien y así estoy tranquilo. Y no está mal, o sea, perfectamente uno puede migrar a lo digital y hacer muy buena odontología. La odontología digital no es sinónimo de muy buena odontología. Ahorita les voy a compartir algo para que sepamos que de pronto es un poco más sencilla hacer la buena odontología, pero eso es una decisión individual definitivamente. Bien. El segundo aspecto importante es el acceso material, es decir, ¿qué acceso tengo yo a estas tecnologías? Y eso tiene que ver con algo muy importante. Nosotros tenemos un aliado importantísimo que es el laboratorio. Cuando uno arranca, yo por lo menos arranqué a hacer odontología digital comprando un sistema completo. Y soy odontólogo, soy especialista en rehabilitación y me tocó por la fuerza convertirme en laboratorista digital, porque las herramientas, la fresadora y las máquinas que compré tenía que usarse y tenía que aprender a usarlas.
Entonces, yo terminaba haciendo todo el flujo, pero esto no es necesariamente la única vía para hacer odontología digital. La odontología digital tiene un gran aliado que son los laboratoristas y son unas personas que tienen muchísimo conocimiento en odontología digital y que debemos aprenderles mucho. Entonces, cuando yo tengo cuando quiero analizar cuál es el acceso material que tengo que saber con quiénes me estoy rodeando. Si yo tengo una buena comunicación con mi laboratorio, voy en un punto que es importante. Si mi laboratorio tiene conocimiento y tiene acceso a esas tecnologías, porque normalmente son ellos quienes hacen las grandes inversiones, pues voy mucho mejor a que si tengo un laboratorio que sigue trabajando con técnicas demasiado convencionales. Nunca voy a hacer la transformación a la odontología digital. Y esto, tener las tecnologías, tener las herramientas, no es garantía de calidad. Yo tengo que tener el conocimiento para poder utilizar estas herramientas y sacar un producto de calidad. ¿Listo? Y aquí, ¿qué más tiene que ver? Tiene que ver una cosa muy importante. Acá lo pongo en un tema importantísimo porque de pronto algunos tendrán la idea de comprar un escáner. Bueno, ¿qué elementos debo yo tener en cuenta para comprar un escáner? Porque no es una inversión barata, no es una inversión corta, es una inversión larga. Y acá hay una cosa muy importante: servicio técnico, soporte técnico. La compañía a la cual yo le voy a comprar el escáner, que puede costar 50, 70, 80, 90, y escáneres hasta 250 millones de pesos, ¿tiene un soporte técnico suficiente? O yo voy a comprar un equipo y le pasó algo y tengo que esperar 2 meses a que venga de no sé dónde para poderlo reutilizar. No tengo un ingeniero que me solucione el tema. Entonces, el acceso a todas estas cosas no es solo acceso a tener el escáner o tener la fresadora o tener la impresora o tener el software. Es tener acceso a un soporte técnico que me pueda solucionar problemas, o tener acceso también a un colega, a un compañero laboratorista que me ayude y que me permita trabajar en llave, ¿sí? Y además también tengo que tener acceso a diferentes software, y eso es una cosa muy importante. Si alguno de ustedes está empezando a pensar un poco cómo meterse en este rollo, los software que ahorita les voy a explicar más adelante, cerrados, son costosos, son software de cerca de 10.000 euros. Sin embargo, existen software gratuitos, ¿sí? Que ustedes pueden bajar en su computador. Simplemente necesitan un computador robusto y ustedes pueden empezar a manipular y a entender y a pensar en 3D y a jugar con el mouse y mirar cómo se ve todo esto y empezar a diseñar. Y simplemente esos software les cobran es por la exportación del archivo. Entonces, acceso a esta tecnología existe. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que tener el conocimiento para eso. Bien. El siguiente punto a entender es el acceso por habilidades digitales. ¿Qué quiere decir? Ok, yo ya estoy motivadísimo, quiero aprender odontología digital. Yo ya tengo el escáner, tengo mi laboratorista que tiene toda la tecnología, compré un escáner y tiene un buen soporte técnico. Ok, ahora ¿qué pasa? ¿Qué habilidades voy a tener? ¿Qué conocimiento tengo al respecto? Y acá esto es una curva de aprendizaje, ¿bien? Y desafortunadamente, digamos que la tecnología muchas veces es tan nueva que no hay una estructura concreta donde uno diga voy a estudiar el ABCD, de la A a la Z, todo lo que es odontología digital. No, esto tiene unas herramientas que brindan las clases comerciales en capacitaciones. Hay otros institutos donde podemos aprender odontología digital, pero definitivamente tiene que haber un componente muy importante de autoaprendizaje, ¿sí? Y en la medida en que yo voy generando ese autoaprendizaje, puedo tener habilidades básicas, ¿sí? Que hemos definido como que, oiga, escanear es sencillo, realmente no es una cosa difícil, pero escanear bien hay que hacerlo bien, así como tomar una buena impresión. O sea, tiene que ser uno muy, muy, muy prolijo. Tener información, por ejemplo, sobre los flujos digitales. Hoy van a salir después de esta charla conociendo qué son los flujos digitales. Debo aprender a diagnosticar. Eso lo aprendo en la universidad. Simplemente las herramientas digitales me permiten diagnosticar mejor porque puedo ver más. Bien. Después puedo adquirir habilidades intermedias. Entonces yo ya me sé manejar el software, conozco las herramientas, los trucos, los accesos cortos, ya sé cómo sentarme a jugar, porque eso es jugar en el software, y diseñar unas coronas, diseñar incrustaciones, diseñar unas guías quirúrgicas. Ya puedo sentarme a hacer lo que nosotros en el tema analógico es nuestro trabajo de laboratorio, y sentarnos a encerar, y sentarnos a hacer un vaciado, un modelo, y sentarnos a hacer una guía quirúrgica, y sentarnos a hacer un enfilado. Todo lo que nosotros hoy hacemos como rehabilitadores en analógico requiere una información mejor, una educación para manejo de software y hacerlo digital, y entender que eso es mucho más sencillo también. Y así también puedo ir profundizando en este conocimiento hasta llegar a lo que son las herramientas avanzadas, y es donde ya yo puedo sentarme a crear muchas cosas, a crear soluciones, incluso a intervenir los software, ¿sí? A engañarlos muchas veces para hacer cosas que en teoría no se pueden hacer, pero esto como todo es una curva de aprendizaje. Y el último punto
es el acceso por usos y aprovechamiento. Y es acá el tip importante. ¿Por qué? Porque es que acá yo tengo que saber todos los tres pasos anteriores. Tengo que estar motivado, tengo que tener acceso a esta información, tengo que tener conocimiento, perdón, acceso a los equipos, tengo que tener conocimiento para saber hacerlo. Cuando yo tengo estas tres cosas, ya puedo sacarle provecho, ¿sí? Yo les digo a mis colegas, ¿qué es lo mejor de la odontología digital? El ahorro de tiempo, la hora sillón, la planificación. Siempre hemos planificado muy bien en la universidad, pero salimos a hacer nuestra práctica clínica y yo les aseguro que ninguno, o de pronto el 1%, se sienta a hacer un encerado completo, montaje articulador de todos el 100% de sus casos del consultorio. Ninguno lo hacemos. Sin embargo, cuando estamos en la universidad sí tenemos que hacer todo muy cuidadosamente, paso por paso, sin dejar de hacer nada, planeando muy bien. La pregunta es, si la forma correcta de hacer es planear, ¿por qué cuando estamos en el consultorio lo hacemos más rápido? Obviamente, tenemos que tener un componente de negocio, de comunicación, de rapidez, de evolución de retorno de dinero, de una necesidad del paciente. No vamos a gastar 3 meses al paciente diagnosticándolo como lo hacemos en un posgrado. Sin embargo, es aquí donde entra la ventaja de las herramientas digitales, que me permite hacer todo el proceso más planeado, más estudiado, mejor diagnosticado en un corto tiempo. ¿Sí? Yo puedo sentarme a hacer un encerado de 28 dientes digital en 1 hora. ¿Cuánto me toma eso hacerlo analógicamente? Y la pregunta ¿es mejor hacer encerado o mejor no hacerlo? Obviamente es mejor hacerlo. Entonces, cuando yo tengo todos estos conocimientos y entiendo dónde le puedo sacar el provecho a las herramientas que he comprado, les pido el favor que ustedes hagan un ejercicio y digan, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi práctica? ¿Cuál es mi flujo? Para saber si de pronto necesito solamente entrar con un escáner y utilizar un software abierto, o necesito un escáner con software, o definitivamente tengo tanto trabajo que necesito sentarme a tener hasta la fresadora, la impresora y los hornos y todo en mi consultorio, ¿sí? Porque esta información no nos la brindan. Nos dicen es compre todo. ¿Y cómo lo uso? No, pues ya lo compró, ya después mira a ver cómo aprendo a usarlo. Entonces, esta información que les acabo de enviar es muy importante porque les va a permitir invertir de manera inteligente para hacer un ingreso a la odontología digital, llamémoslo saludable, y que no sea como nos tocó a nosotros aprender hace muchos años, como digo yo, por el camino de las piedras. Uno compró todo y viejo, eso está ahí en la casa, en el consultorio quieto, toca sentarse a usarlo y aprender. ¿Sí? No hay nada más que hacer. Continuando con el tema de la digitalización, es muy importante digitalizarnos. Existen muchos estudios a través de los cuales se empiezan a ver cómo los empleos empiezan a transformarse y existen algunas referencias que hacen relación a la odontología específicamente a los laboratorios y dicen, estos son estudios que hicieron en la Universidad de Oxford, un instituto que se llama Oxford Martin, donde solo se dedican a analizar las ciencias que van a mejorar la calidad de vida del ser humano en este planeta. Y dentro de esas conclusiones, los investigadores Frey y Osborne llegaron a esta conclusión, que hay un riesgo de que del 96% de que el trabajo de técnicos dentales vaya a desaparecer. Yo en la realidad creería que eso no es tan alto. El técnico se está transformando, el técnico está siendo muchísimo más eficiente, el técnico está empezando a trabajar mejor las máquinas. Somos nosotros, los odontólogos, y escúchenme bien, somos nosotros los que estamos un poco quedados, porque no comprendemos algo que yo aprendí a las malas, y es que yo tengo que cambiar mi clínica para que mi máquina me funcione bien, porque yo sé que todos en algún momento tuvimos malas experiencias con la odontología digital o con una corona CAD-CAM, y dijimos, o no tiene fricción, o no me adaptó, o no me quedó bonita, esto no sirve, yo sigo trabajando con lo convencional. Y ahorita les voy a explicar un poco que nosotros debemos cambiar nuestros flujos clínicos para que la máquina nos entregue un buen producto. Nosotros le delegamos mucho al laboratorio, el laboratorio nos soluciona muchos problemas, nos soluciona muchos errores que cometemos en nuestra práctica clínica y que no necesariamente son voluntarios. Muchas veces estamos trabajando con un paciente con una lengua grande que se olvida muchísimo y no se puede tomar la impresión perfecta y nos toca sentarnos a mirar cómo lo solucionamos porque se va de viaje. O sea, eso todo nos pasa, es la realidad de los consultorios, pero esa no puede ser la conducta en una máquina, porque la máquina, si le mandas una cosa mala, la máquina te entrega una cosa mala. Ese es un tip que uno tiene que entender. Uno tiene que hacer, a mí me ha pasado que los flujos digitales y las herramientas que compré me obligaron a hacer una mejor práctica clínica, porque era la única forma en que me funcionaban las cosas. Dentro del punto general de lo que es la digitalización, existen unas conclusiones importantes. Me voy a salir un poco de ontología. Sí o sí, la digitalización en el mundo genera desigualdad. No hay nada que hacer. Quienes tienen tecnología tienen mejores capacidades de surgir que quienes no la tienen.
Existen tres tipos o tres características que van a tener las profesiones del futuro. Y ojo, nosotros pensamos que voy a ser abogado, voy a ser odontólogo, voy a ser médico y tengo la vida solucionada. Ahorita vamos a ver cómo todas esas profesiones van a cambiar, porque está un proceso de automatización muy agresivo, y es lo que está sucediendo con la cuarta revolución industrial. El desarrollo, por ejemplo, que tuvimos del automóvil, ¿sí? Ha permitido llegar que a 400 kilómetros por hora o algo más, si se quisiera, pero no algo muchísimo más avanzado, de muchísima más velocidad. O sea, el desarrollo de las tecnologías anteriores tiene un crecimiento que se estanca. El problema grave y la ventaja también de la última revolución industrial y el desarrollo de las tecnologías es que el crecimiento es exponencial. O sea, lo que hemos crecido en los últimos 20 años ha sido, y los inventos que han habido son muchísimos y en muchísima más cantidad que en los últimos 200 antes del desarrollo de la tecnología. Entonces es abismal la velocidad o muy rápida la velocidad de desarrollo. ¿Y qué va a hacer eso? Que las profesiones cambien. Y hay tres características importantes que habla Yuval Noah Harari, es un autor que les recomiendo mucho, el autor de Sapiens, sobre lo que requieren los tres tipos, las características que tienen las profesiones que no van a desaparecer. Y eso es importante para que pensemos nosotros, uy, como odontólogos nos van a reemplazar, vamos a tener todos los robots que hagan todo y no vamos a poder trabajar nosotros. Es difícil que eso pase porque hay tres características importantes. Una, creatividad. Nosotros como en odontología debemos ser creativos. Dos, razonamiento abstracto. Y tres, pensamiento crítico. Estas tres características son cosas que son muy difíciles que las máquinas lleguen a reemplazar. Entonces, las profesiones que tengan estas tres características son profesiones que van a perdurar en el tiempo. ¿Qué sucede también? Que muchos de esos productos van a ser, o muchos de los trabajos, ya lo entendemos claro, van a ser reemplazados por robots. Hay miles de ejemplos. Y volviendo a mencionar a Yuval Noah Harari, él dice que van a haber tres tipos de clases económicas. ¿Sí? Eso es un tema importante porque nosotros salimos, estudiamos odontología porque la amamos, porque nos gusta ayudar al paciente, pero obviamente porque tenemos y debemos vivir de esto y debemos de vivir bien y podemos vivir bien de eso. Entonces, entender cuáles son o cómo se va a comportar la parte económica y social a través del desarrollo de las tecnologías es importante. Yuval Noah Harari dice que van a haber tres clases sociales. La élite, como élite va a tener todo el dinero del mundo, los prestadores de servicios de la élite, y es acá donde entramos nosotros, ¿sí? Y la clase inútil. Hay una clase que ni siquiera va a poder consumir. Y eso está pasando, ¿sí? Va a haber un desarrollo de tanta tecnología que muchas de las cosas que estaban haciendo bien ahorita, por ejemplo, los tenderos. Rappi acabó con los tenderos, ¿sí? Uno llama y en 2 segundos, en menos de 10 minutos, tiene el producto que quiere en la casa. Ya uno tiene que salir, todo esto agiliza todo y hay que transformarse. Y hay que conocer para saber en qué punto yo me puedo transformar y no caer en esa clase inútil. Finalmente, o sea, es obvio, la educación es el secreto de la supervivencia laboral e individual. Y eso es una frase del Fondo Monetario Internacional. La automatización es muy buena para el crecimiento, pero muy mala para la equidad. Y si lo reducimos al universo de odontólogos, todos vamos a competir. Si yo tengo conocimientos, estoy motivado, tengo acceso y sé cómo utilizar las herramientas digitales, muy seguramente voy a diferenciarme de la competencia. Entonces, finalmente, muchos trabajos van a desaparecer, pero realmente la mayoría de trabajos va a transformarse y la odontología tenderá a transformarse y creo que ya se está pasando y muchos de ustedes sé que tienen muchísima información y muchísima experiencia al respecto. Entonces, en esta evolución de la odontología, ¿qué nos quedará más fácil? ¿A nosotros como odontólogos transformarnos o al paciente? Si al paciente le dicen, oigan, le voy a hacer un procedimiento con anestesia computarizada que no le va a doler, no le voy a meter la plastilina esa, sino le voy a colocar un escáner, su corona se la puedo entregar en 1 hora. El paciente va a estar mucho más cómodo y le va a decir, oiga, qué bueno, gracias. Pero ¿cuánto me cuesta a mí como odontólogo poder hacer todos esos procesos con esa eficiencia? ¿Sí? Y lo que quiero compartirles es una cosa, no es un tema de dinero, de sentarme a invertir en equipos para poder ofrecer estos servicios. Es un tema de lo que hoy quiero que se lleven para la casa, que es esto, flujos digitales. Es lo más importante. ¿Y qué son flujos digitales? Entender cuál es el paso a paso, entender de dónde puedo tercerizar servicios y llegar a un estado de libertad. ¿Sí? No tengo que sentarme a amarrarme con muchas cosas. La tecnología lo que permite es justamente tener esa libertad de opinión, esa libertad, lo vemos en Twitter, esa libertad de incluso atacar o contrarrestar los grandes poderes, cosas que pasó en la bolsa de Nueva York,
son muchas cosas que la tecnología permite. Bien. ¿Qué pasa con la odontología digital? Obviamente, y espero que quiten este concepto de la cabeza, la entendemos como inaccesible y costosa, pero definitivamente es por el concepto que tenemos y es un concepto que viene muy atado de lo que es las casas comerciales que nos brindan una información donde nos dicen la odontología digital es sinónimo de rapidez, es sinónimo de eficiencia, ¿sí? Es sinónimo de precisión, ¿vale? Me genera cierta zona de incomodidad porque tengo que aprender y tengo que invertir un dinero para poder utilizarlo, ¿bien? Trae mejores materiales, pero ojo, todo esto lo que nos están diciendo es, esto usted compra ese escáner y, mejor dicho, compró el escáner e inmediatamente se volvió mejor odontólogo. No, eso no pasa. Hizo un escáner y compró el escáner y inmediatamente va a ser mejor una corona. No, eso no pasa. Eso es lo que nos venden y está en unos conceptos basados en tratamiento. Mi producto va a ser mejor. Y acá está el error de la odontología digital, porque pensamos en adquirir equipos para tener un mejor producto, cuando se nos olvida lo que tenemos nosotros de base de nuestras universidades, porque todas las universidades en Colombia tienen una gran base de ¿qué? De diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el concepto que debemos asimilar de odontología digital para entender sus ventajas reales? La odontología digital me permite trabajar en equipo. En todas las universidades de posgrado que yo he estado existe periodoncia, rehabilitación, ortodoncia, cirugía, maxilo, todo. ¿Cuándo se integran todos los posgrados? En un seminario. Pero de resto todo el mundo está mirando desde su punto de vista todo. Ustedes ponen un paciente y le colocan un cirujano maxilofacial, un oral, un ortodoncista, un especialista en estética, un rehabilitador, un endodoncista. Todos sacan 5 planes de tratamiento diferentes, pero es un solo paciente. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en equipo, porque no tenemos una comunicación concreta, ¿sí? ¿Qué es lo que permite la odontología digital? Hacer cosas mucho más económicas y mejor planeadas que permiten una evolución constante. Pero la clave real de la odontología digital, no me siento, no tengo que sentarme a comprar equipos, no tengo que sentarme a mirar cuál es el material más resistente. Tengo que entender que este punto de odontología digital lo que me permite, la clave real es la comunicación. Es que no me va a decir, oiga, ¿sabe qué? Alárgueme un poquitito la corona o hágame el alargamiento coronario y después llegué y ya se llevaron las papilas o le subieron mucho. No, yo acá tengo la forma de dejar todo concreto y decirle a mi periodoncista, mire, por favor, lléveme el margen hasta acá. O a mi cirujano, el implante me lo coloca en esta posición, mira, acá está la guía, no se salga de aquí. A mi laboratorista, este es el color que necesito porque lo medí matemáticamente. O sea, la comunicación en la odontología se vuelve concreta, ¿sí? No hay para dónde salirse, está escrita. No es que yo interprete una cosa, no, es lo que está ahí. Eso nos permite las herramientas digitales. Y si nos comunicamos mejor y vemos más, ¿qué vamos a hacer mejor? Vamos a diagnosticar mejor. Y como decía el doctor Bernal, un doctor de patología que me dio nacional, decía, quien sabe diagnosticar, cura con agua. O sea, el diagnóstico es lo más importante. Y la odontología digital nos permite dar herramientas para ver más y diagnosticar mejor. ¿Y esto en qué se reduce? ¿O en qué concluye? En calidad de vida. Ambos, o mejor todos acá sabemos, o hemos tenido un paciente difícil, que uno dice, pues pucha, estoy haciendo las cosas bien, y va y se repite, y va y viene al laboratorio 5 o 6 veces, y se ha hecho muchas veces lo mejor posible, pero no se reduce el problema, y acá pasa una cosa muy importante. A mí muchas veces me consultan, oiga, tengo un caso muy difícil, hagámoslo con odontología digital. No, empieza la odontología digital de a poquito, ya les voy explicando cómo. Porque la odontología digital es para facilitar esos pequeños procesos, agilizarlos, facilitarme la calidad de vida a mí como odontólogo, quitarme horas sillón y al paciente que tenga sus procesos mucho más rápidos y planificados y bien hechos. Y ojo con esto que es muy importante, ahorita les voy a compartir un video, la curva de experiencia. Hay procedimientos que obviamente nosotros tenemos que tener una habilidad manual y con la práctica, con los años, la vamos puliendo. Pero ojo con una cosa, la odontología digital va a reducir la curva de aprendizaje. Ahorita les voy a compartir un video de un colega, que es un egresado de periodoncia de la Javeriana, que es una cirugía de muy alta complejidad, que de pronto una persona muy experta la hace, pero el hombre sin un año de experiencia como egresado, utilizando herramientas digitales, diagnosticando y visualizando, la hizo de pronto mucho mejor que lo puede hacer una persona con demasiada experiencia, porque todo es concreto. Entonces la curva de experiencia se va a reducir, ¿sí? ¿Y todo esto en qué se basa? En el diagnóstico, ¿ok? Entonces pensemos en la odontología digital en que podemos diagnosticar mejor. No es que vamos a entregar una corona en una hora, no.
en que tengo todas las herramientas para diagnosticar mejor y por consecuencia utilizo unas herramientas para hacer mejores tratamientos. Esa es la diferencia de concepto. Bien, ¿y esto qué es lo que nos va a permitir? Hacer odontología al alcance de todos. Todos hemos ido, y sé que acá en el Congreso habrá muchísimos conferencistas con un pool de trabajo, con unas manos excelentes, y les vamos a dar unos trabajos impecables, increíbles, y uno va a decir, wow, qué bonito. La pregunta es, yo mañana, dentro de mi entorno que tengo, ¿puedo sentarme a trabajar igual a como trabajó ese conferencista ahí? ¿Tengo un laboratorio que tiene la misma experiencia y la misma calidad? ¿Tengo todo ese proceso o no lo tengo? ¿Qué es lo que permite la odontología digital? Hacer odontología muy buena al alcance de todos y muy buena calidad, porque hay máquinas que nos están replicando el proceso. Esto, por ejemplo, es un caso, ¿sí? Donde estamos priorizando formas, estamos reemplazando unas carillas preexistentes, ¿sí? Pero todo lo que es la forma, todo lo que es los contornos, todo está planeado y está diseñado en un software y está copiado desde los provisionales. A todos nos ha pasado que entregamos un caso y el paciente nos dice, uy, doctor, pues sí, ya está en cerámica, pero le digo la verdad, a mí me gustaban más los provisionales. O la otra frase, no, no haga provisionales bonitos porque el paciente no vuelve. No, o sea, si planeamos bien, hacemos todo bien y podemos terminar haciendo lo que realmente planeamos, porque vamos a evitar pasos, vamos a evitar brechas y vamos a cumplir con lo prometido. Bien, esto, por ejemplo, es un caso donde copiamos formas naturales y uno tiene un año de experiencia como laboratorista digital. Hay estudios que demuestran que una persona que se siente a utilizar y a estudiar bien un software en un año se vuelve un experto digitalmente. Una persona que vaya a ser analógicamente experto se demora entre 5 y 10 años. ¿Sí? Entonces, esta curva se va a ir reduciendo, ¿sí? Más casos, por ejemplo, que acá nos ponemos a pensar y empezamos a romper un poco paradigmas. Sí, perdón, alguien tiene el teléfono, el micrófono encendido. Empezamos a romper un poco los paradigmas. Siempre decimos, lo estratificado es mucho más lindo. Sí, no estoy en desacuerdo. Lo estratificado es mucho más lindo si yo tengo a grandes maestros de la cerámica trabajando para mí. ¿Sí? A grandes maestros de la cerámica. No buenos, muy buenos. Porque los buenos, ¿sí? Que con lo que trabajamos, nos entregan cosas muy buenas, pero siempre tienen su firma, siempre van las mismas formas. Y yo puedo sentarme a pensar en que si un trabajo me lo hace una máquina, me copia formas naturales, de pronto no tengo los translúcidos, las líneas de fractura y las puedo tener si quiero, pero tengo lo más importante que es la forma. Y yo puedo tener un recambio, como están viendo de este caso, de restauraciones y carillas estratificadas, sí, estratificadas, están estratificadas, pero las formas, sí, y los contornos y los colores finalmente no son tan bonitos. Y abajo tengo restauraciones monolíticas, sí, con unos bloques que vienen de multicapa, hechas por una fresadora, con un terminado muy sencillo y que me da una apariencia mucho más, digamos que puedo ser natural y que se mete en todo el entorno del paciente, ¿sí? Entonces podemos ver más el panorama completo que sentarnos a ver la minucia. Si yo a este caso, por ejemplo, lo quiero hacer todavía más bonito, le hago un pequeño cutback y termino de hacer todas esas características que muchas veces nos gustan más a nosotros, los odontólogos, que al paciente. Porque yo finalmente, digitalmente, puedo lograr resultados como estos que son muy, pero muy aceptables y son más fáciles de hacer, son más rápidos de hacer, ¿sí? Son repetibles, porque en algún momento quiero lo puedo repetir, que cuando hago convencimientos analógicos. ¿Y esto gracias a qué? A software de manejo digital que lo que me permiten es visualizar, me permiten medir, me permiten prever cualquier problema que se me pueda presentar, ¿sí? ¿Para qué? Para cumplir con lo prometido, ¿sí? Yo puedo sentarme y tener acá una situación inicial, un recambio de unas carillas, ¿sí? Que está en este momento, hacer mis preparaciones, escanear mis preparaciones muy bien y ojo con el escaneo, el escáner no es sinónimo de buena impresión. Es más difícil preparar al paciente para una impresión digital que para una impresión analógica y muchas veces eso no lo comprendemos. Y sobrecargamos el escáner y como la impresión queda mal, decimos, esto no sirve, voy a tomar la impresión convencional. Entonces, esas son cositas que debemos ir mirando. ¿Qué nos permite también hacer la odontología digital? Planear cirugías guiadas. Yo puedo tener el cráneo de mi paciente, el encerado, el diente terminado, muchas veces antes de sentarme a intervenir mi paciente. Acá tengo una impresión del cráneo, de un defecto que tiene el paciente. Puedo evitar cirugías, esto era lo más conveniente, sentarme, retirar la lesión,
recuperar el tejido blando, ¿sí? Pero era un paciente que es diabético, que no debe intervenir tantas veces. Entonces, lo que hice acá fue poder planear para ubicar una posición del implante donde tuviera anclaje óseo y en un solo acto quirúrgico poder terminar de hacer todas las cosas, ¿bien? Y vemos que corresponde mucho a la realidad. Aquí les voy a compartir el caso que les mencioné la vez pasada. El doctor se llama Camilo Serna, es egresado de periodoncia de la Universidad Javeriana y yo le colaboré haciendo toda la parte del diseño de las guías. Nos sentamos y el video que van a ver a continuación es justamente un video donde podemos ver cómo extraemos la mandíbula, digamos, digitalmente, planeamos una guía de recorte para hacer una ostectomía, hacer una regularización ósea, todo eso lo hacemos previamente y colocamos encima una guía, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es la correcta colocación paralela de los implantes. Y como rehabilitadores sabemos que es mucho más sencillo, mucho más económico rehabilitar los implantes bien paralelos que los implantes angulados. Y todo este procedimiento, las fotos que ustedes están viendo a la derecha son los procedimientos realizados por Camilo, que si bien el paralelismo que tiene esos pies y todo, hacerlo con técnicas convencionales, se requiere de una experiencia de muchos años para lograr tener este resultado. Pero utilizando herramientas digitales, miren que una persona recién egresada con unos conceptos muy claros, con su mente abierta y con ganas de aprender en la parte digital, motivado, logra aplicar todos los conocimientos clínicos que tiene para hacer resultados como este. Bien, entonces, la clave finalmente y el mensaje, ¿cuál es? Planificación. De pronto, no sé si conocen ese edificio, si lo han visto, pero es la torre del Ayuntamiento de Bruselas, es patrimonio histórico, arquitectónico de la humanidad. Fue iniciado en 1402 la construcción del ala izquierda de este edificio. ¿Qué sucedió? En esa época, digamos que los países peleaban por tener los monumentos más grandes y era todo el desarrollo de estos edificios góticos que son como medio extravagantes y una cantidad de cosas. Y empezaron a pensar cómo hacer este edificio más grande, más grande, más grande. Pasaron cerca de 4 arquitectos para terminar el edificio y cerca de 60 años para terminar toda la edificación. Y hoy en día es el patrimonio histórico y arquitectónico de la humanidad y van a la Plaza de Bruselas y es súper bonito. Esta es la odontología que estamos haciendo. Es una odontología linda, odontología analógica. Si yo me siento a revisar un poquitico en detalle este monumento, ¿qué sucede? Que miren la cantidad de errores que yo encuentro. Encuentro una barrera central que no está, o una columna central que no está acorde con el arco central de entrada de la puerta. Tengo más arcos de un lado que de otro. ¿Por qué? Porque no hubo una planificación. Se fue construyendo en la medida que se fueron presentando los problemas y nosotros hemos sido educados, yo he sido educado dentro de ese flujo. ¿Cuál es el flujo? Los flujos digitales, un flujo lineal, donde yo me siento, y acá presten atención, porque acá es lo que quiero que se lleven de cómo son los de diferentes los flujos digitales. Yo me siento, este es el flujo convencional, hago un análisis clínico de mi paciente, le pregunto qué quiere, le hago su anamnesis, su historia clínica, después me siento a explicarle, decirle, usted puede necesitar tales cosas, necesito unos exámenes diagnósticos adicionales, tomo los exámenes diagnósticos adicionales, termino de definir un plan de tratamiento acorde con esto y empiezo a trabajar. Y una vez trabaje, al final entrego un producto que me ha tomado cierto tiempo desarrollar. ¿Bien? ¿Y cuándo ve el paciente el resultado final? Cuando se termina el proceso. Así hemos trabajado todos, toda la vida. Así seguimos enseñando en las universidades, pero es momento de empezar a hacer una complementación con lo digital para irnos transformando poco a poco. ¿Cómo podemos trabajar ahorita? Realmente haciendo una planificación. Todos, yo sé que saben qué es el DSD, lo han visto. La pregunta es, ¿lo hacen el día a día? ¿Funciona? ¿Sí sirve? Yo les puedo decir, yo hago todos mis casos con DSD, absolutamente todos. Ahorita hay herramientas de software que me lo permiten hacer muy rápido y ya los haremos si nos da el tiempo. ¿Por qué? Porque es que esto me permite pensar en 2D, ¿sí? Para planear en 3D y cumplir con lo prometido. Que la restauración final sea un resultado previo que el paciente ya vio y que yo analicé y entendí si es o no viable hacer clínicamente. Pero esto es planificación. Y esto corresponde a un flujo de trabajo distinto al convencional, que es el que les voy a compartir. Es un flujo antropocéntrico, donde lo más importante es el ser humano. Lo más importante es mi paciente. Y ojo con esto, acordémonos de medicina basada en la evidencia. ¿Sí? Medicina basada en la evidencia, uno de sus 4 puntos es que el paciente esté de acuerdo con lo que se le va a hacer.
No es que lo que yo vaya a hacer, si esté basado en la literatura, tenga todos los soportes, pero el paciente no se lo quiere hacer, estoy obligando a hacer un tratamiento que no quiere, ¿sí? Y muchas veces no lo tengo en cuenta. El paciente debe aceptar y su opinión es importante para cumplir con un tratamiento hecho basado en evidencia, ¿ok? Entonces, cuando yo me centro en esto, primero que hago es hablar al paciente, preguntarle usted qué quiere, usted cómo es una persona tímida, es una persona alegre, es una persona mandona, porque todo eso corresponde a personalizaciones incluso dentro del diseño, ¿vale? Me siento y hago todo un proceso de análisis fotográfico, de videos y ahorita de escaneos y de tomografías, que ya les voy a complementar cómo se denomina esto, y después de tener este proceso, hago un examen clínico. Y ojo con lo que voy a decir. Todos sabemos que son los exámenes complementarios, ¿verdad? Los exámenes complementarios son las radiografías, las tomografías, eh, exámenes de laboratorio si llegamos a necesitar para una cirugía. Yo hoy me atrevo a decirles una cosa, y eso es un concepto personal. Para mí, el examen complementario hoy en día, con todas las herramientas digitales que tenemos, es la sentada en el sillón. Es nuestro examen clínico. Porque yo veo muchas cosas más, teniendo una tomografía, un escáner y todo, y me complemento toda esta información con todas mis herramientas clínicas, sondaje y todo lo demás. Pero yo en la boca no estoy viendo tanto como lo que veo fuera de boca con todas las herramientas de virtualización que tenemos, que ya les compartiré. Y a partir de ahí hago un DSD, hago una planificación de lo que puede querer el paciente, hago una maqueta y esta maqueta se la muestra al paciente que ya la va a aceptar o no la va a aceptar, la voy a corregir. Y esta herramienta no es solo una herramienta de venta. Muchas veces hemos entendido el DSD como una herramienta de venta donde decimos, esto me sirve para cerrar el paciente. Y al final del caso, le entrego otra cosa al paciente se va desilusionado. Entonces decíamos, esto puede ser una herramienta médico-legal importante y nos pueden demandar porque no estamos cumpliendo con lo que estamos haciendo, estamos generando falsas expectativas. Les digo, doctores, esto es carreta. Si yo utilizo el DSD para diagnosticar, me va a servir muchísimo porque acá yo tengo qué quiere el paciente, qué acepta y después me siento con mi equipo interdisciplinar a decir, ¿cómo logro llegar a esto? Y gracias a las herramientas digitales hago el paso a paso y máquinas me permiten hacer lo que yo le prometí al paciente, como fue la diapositiva anterior. Entonces, esto es un flujo digital que es antropocéntrico. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? No sé si alguien estar acá un poco hablando de la computadora sin ningún retorno es un poco complicado, pero espero que todo vaya perfecto. Esta diapositiva que está acá es una diapositiva clásica de odontología digital. Nosotros digitalizamos con un software, hacemos un diseño y hacemos una manufactura. CAD/CAM, eso todo lo hemos visto. Bien, ¿qué voy a enseñarles ahorita? Los flujos que existen dentro de este diapositiva convencional de digitalización, diseño y manufactura. Existen unos flujos cerrados y unos flujos abiertos. Y se los voy a explicar de una forma muy sencilla. Yo puedo sentarme a captar, llámese escanear, puedo sentarme a diseñar y puedo sentarme a hacer una manufactura, llámese un fresado, una impresión 3D, en la misma, como están viendo ahí, tipografía, en el mismo idioma, ¿ok? Entonces todo va a funcionar muy bien. Que esos son los que tienen los software cerrados. Por ejemplo, PlanMeca, por ejemplo, Sirona. Tienen toda la información encriptada con unos archivos especiales donde yo no me puedo comunicar muchas veces, ya se están abriendo un poco más, donde yo no me puedo comunicar muchas veces con otras compañías, con otro tipo de software, para que todo me quede bien. ¿Sí? Pero entonces, este flujo es cerrado. Este flujo es muy bueno, es predecible, funciona muy bien, es fácil de aprender, muy sencillo de aprender, ¿bien? Pero es muy costoso. ¿Qué pasa con los flujos abiertos? Los flujos abiertos me permiten a mí escanear en diferentes idiomas, en diferentes tipografías, como están viendo ahí, diseñar en diferentes idiomas y diferentes tipografías, como están viendo la palabra diseño, y fabricar en diferentes idiomas y diferentes tipografías. Pero ¿qué va a pasar acá? Exactamente lo mismo que si yo me voy a ver una conferencia en inglés y tengo un nivel de comprensión del 60%, pues voy a captar el 60% de la información que está dando el conferencista. Y acá pasa lo mismo. Si yo no conozco todos o las formas correctas de transmitir la información de un escáner marca X para un software Y, para que una fresadora Z me termine, si yo no conozco todo eso pasa, si yo no, digamos, no soy un políglota a nivel digital, la restauración va a quedar mal. Pero si yo sé mucho de odontología digital, aprendo, yo puedo sentarme a hacer estos flujos entre diferentes compañías, entre diferentes software, incluso muchos de esos software gratuitos, ¿sí? Y tener un producto predecible.
incluso crear productos que no existen y que no están diseñados. ¿Pero qué requiero? Requiero mucho conocimiento, tal cual como ser un políglota para entender varios idiomas. Es exactamente lo mismo. Entonces, la forma más fácil de ingresar a hacer odontología digital predecible, obviamente flujos cerrados. Problema, más costosa. La forma abierta es menos costosa, pero tengo que dedicarle mucho más tiempo para aprender, ¿vale? Y dentro de estos flujos de captación, diseño y manufactura, existen diferentes tipos o flujos que se pueden hacer. Existe el chairside, que el chairside básicamente se ha promocionado por su eficiencia y su rapidez, y es cierto, ¿vale? Pero tiene un limitante, es que eso no me permite hacer casos pequeños, ¿sí? Utilizo mi escáner intraoral, utilizo mi software de diseño y utilizo mi fresadora y puedo tener realmente coronas en una hora. Sí, puedo hacer guías quirúrgicas, puedo hacer prótesis sobre implantes pequeñas, puedo hacer prótesis fijas de tramos cortos, ¿ok? Pero si yo requiero tratamientos de más alta complejidad, debo irme a un flujo de laboratorio o a un flujo lab, donde ya voy a poder, de pronto no va a ser tan rápido, ¿sí? Donde voy a tener unas fresadoras que son un poco más lentas, pero que son más versátiles, y voy a poder hacer barras, voy a poder hacer guías quirúrgicas para pacientes desdentados completos, voy a poder sentarme a hacer arcos completos, arcos cruzados. Los softwares son más difíciles de manejar, tienen más herramientas, ¿bien? Entonces, dependiendo de lo que yo tenga, ¿qué pasa? Yo me dedico, por ejemplo, a hacer coronas únicas y carillos. Pues yo no necesito sentarme a tener un flujo de laboratorio. Oiga, no, mi fuerte es las All-on-4 y quiero sentarme a hacer tu flujo digital. Bueno, tenés que sentarte a hacer una parte en el lab, el chairside no te va a servir. Entonces, estas son las cosas que uno debe entender para saber cuáles son sus necesidades, para saber qué adquiere. Dentro de estos flujos de laboratorio, entonces, tenemos un flujo donde yo capto en la oficina, que es la primera parte, hago el tema de captación. Voy a hacer una segunda etapa de diseño y manufactura que he remitido, ¿sí?, al laboratorio, y después me llega mi corona para terminar, ¿sí? Este es el flujo del lab site, que este es uno de los, la primera, el más básico y el más amigable para arrancar, me parece que es este, empezar a comprar el escáner y tener un laboratorio de confianza que le haga el diseño y la manufactura. Eso le ahorra unos tiempos de uno a uno y tiene muchas ventajas, que vamos a ver qué ventajas tienen los escáneres. Otro flujo es un flujo mixto. ¿Qué es un flujo mixto? Que las coronas no van a ser hechas por una fresadora, ¿sí?, sino que van a poder ser fresadas en un material calcinable o prensable y terminar el proceso definitivo con los procesos convencionales de materiales prensados. Estas ventajas que tiene son a nivel de costos, porque bajan muchísimo los costos de laboratorio. El otro flujo es un flujo cerrado, donde yo compré todos los juguetes. Tengo mi escáner, tengo mi software de diseño, tengo mi software de manufactura, que ya les voy a explicar qué es, y tengo mi fresadora. ¿Sí? Básicamente, que conozco dos compañías que tienen esto, son Sirona, Dentsply Sirona y Plasmedica, tienen esos flujos completamente cerrados. Y son fresadoras, ojo, que son fresadoras muy rápidas. Son fresadoras que pueden sentarse a hacer coronas en 7, en 5 minutos, en 14 minutos si uno le coloca doble fresado. ¿Sí? Los fresadores de laboratorio pueden demorarse hasta 50 minutos haciendo una corona, ¿vale? Entonces, como yo quiero terminar en un día, los materiales ahorita, la calidad de los materiales industriales que hay ahorita, me permite tener suficiente resistencia y la terminación adecuada para hacer prótesis en un día, ¿bien? Existen flujos de chairside abiertos, ¿sí? ¿Cómo así? Ya no son todos de la misma compañía, sino que yo puedo mezclar escáner, en este ejemplo, por ejemplo, puedo tener un escáner de TreeShape, enviar un software, puede ser un software de TreeShape, puede ser un software de Exocad, que son software, digamos, que reciben abiertos, y fresar, acá este es un producto de la Casa Virtual Vivaden, que es una fresadora que es rápida, ¿sí? Es una fresadora de 4 ejes híbrida, ¿sí?, que permite hacer fresados rápidos. Si yo tengo una fresadora muy grande, ya los fresados son de 50 minutos de repetida, como les dije, y pues el paciente no va a esperar 50 minutos en la sala de espera que le entreguen su corona, ¿vale? Entonces, acá esto me permite mezclar software y tener unas fresadoras rápidas. Si yo hablo de flujo chairside, flujo de sillón es una fresadora que produzca las coronas rápidamente, porque no quiero tener al paciente medio día esperando en la sala de espera. Y los flujos abiertos, ¿qué me permiten hacer? Como ustedes están viendo acá, yo puedo digitalizar con TreeShape, con Medit, con Carestream, con Dentsply Sirona, con Planmeca, ahorita vienen muchos más, no recuerdo el nombre, tener el escáner que quiera.
Importante saber que este escáner me exporte en un archivo universal como es el STL, ya les voy a explicar un poquitico de eso. Y poder diseñar en cualquier tipo de software. Yo puedo diseñar en Treeshape, en Exocad, en Densplay, en Blue Sky Bio, que es un software gratuito, y hacer un proceso de manufactura o terminado en cualquier tipo de fresador. Pero como les digo, para yo poder hacer esto, debo ser un políglota digital, debo tener mucha información, conocer muchos trucos o tener alguien que los conozca para poder hacer esto. Y la forma en como normalmente, o en la gran mayoría de personas, hace flujo digital es la siguiente. Toma una impresión analógica, envía su impresión convencional al laboratorio, el laboratorio la digitaliza, el laboratorio diseña, el laboratorio fresa y el laboratorio envía. Doctores, esto no es flujo digital. Acá no estoy aprovechando ninguna de las ventajas de la ontología digital. Aquí estoy haciendo una suma de errores iguales o de pasos más que errores convencionales a los que se hacen en un flujo analógico. Exactamente lo mismo. Diferencias de pronto en la terminación. No voy a colar, sino voy a fresar, no voy a certificar, pero voy a fresar. Pero las ventajas clínicas no las estoy aprovechando y estamos acá entre colegas odontólogos y rehabilitadores y debemos entender cómo yo mejoro mi parte clínica utilizando herramientas digitales. Y acá hay una frase muy importante que puede parecer sencilla, pero les digo, a mí me costó 2 años de muchas embarradas, de muchos problemas que no me bajaron, de peleas con mi laboratorista que me fresaba, ¿sí? De bajar un poquitico el ego de rehabilitador de tantos años de experiencia, graduado de no sé dónde, para decirle, venga, ¿cómo aprendo yo a hacer esto bien? ¿Por qué? Porque la naturaleza digital de los sistemas CAD/CAM cambia el flujo de trabajo de la odontología restauradora. ¿Qué quiero decir con esto? A mí, por ejemplo, me enseñaron en mi posgrado, por favor, cuando vaya a preparar un diente, prepárelo rápido, en 10 minutos, para que la pulpa no se recaliente, bien, puede hacerlo con fresas gruesas para que quede una resistencia macromecánica y el cemento de fosfato de zinc retenga y evite el desalojo de la corona. Pero eso sí, provisionalice en 25 minutos, media hora, deje los provisionales perfectos para que el tejido blando esté bien. A mí me enseñaron eso. Eso es un flujo de trabajo analógico. Está bien. Ahora, para complementarles esta frase, dice, cambio el flujo de trabajo de la odontología restauradora. ¿Cómo trabajo yo ahora? Yo me puedo demorar preparando un diente, tallando un diente, fácilmente 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos, sí. ¿Por qué? Porque utilizo fresas ultra finas, no utilizo fresas gruesas, utilizo motor mecánico, eléctrico, y utilizo una muy baja revolución para que no me sobrecaliente la pulpa. Pero se logran unas preparaciones tan pulidas que un escáner las va a ver, porque el escáner solo ve, es un reflejo de luz, ahorita les voy a mostrar cómo funciona, el escáner las va a ver y va a copiarlas muy bien. Y como es un archivo digital, lo voy a pasar al software, ya no tengo que pasar los errores de silicona, yeso, troquelado, esos error, sino tengo simplemente una muy buena preparación, un escáner copia un archivo digital, entra puro digitalmente a un software, el software hace el diseño y genera otro archivo digital que va a enviarse finalmente a una fresadora que va a fresar o a producir, ¿sí?, el producto terminado, pero donde he tenido menos pasos para el error y ya no provisionalizo. Entonces, los 25 minutos que me tenía que hacer un provisional muy jalado, simplemente ¿qué hago? Freso mi corona, la pulo y termino el mismo día. Entonces, ese flujo, decir, oiga, yo tengo que preparar diferente. Si yo le preparo como de la forma convencional y ustedes ven un escáner, pasa lo mismo que cuando uno toma una impresión. Uno toma una impresión en silicona y dice, quedó bien. Cuando le llega el vaciado, ¿qué dicen? Uy, pucha, no quedó tan bien. Mire todo esto que está acá, este escalón, no lo vi en la impresión. Eso mismo pasa multiplicado por 100 cuando uno ve un escaneo propio en un computador y dice, uy, pucha, así de mal estoy preparando. Entonces, esto es lo único que me obliga a trabajar mejor. Y si yo en mi clínica trabajo mejor, las máquinas me van a hacer la vida muy sencilla. Como les mostré, esta diapositiva es clásica y está basada en ¿qué? Quiero que se borren la idea de ¿qué? De tratamiento. La odontología digital no es tratamiento. Y aquí viene un concepto tremendamente importante, porque yo no necesito comprar todos los equipos para hacer odontología digital. La odontología digital la hago desde acá, desde el diagnóstico, ¿sí? Entonces, bórrense esto. ¿Qué es lo importante? Esto es la primera parte, que es digitalización. Simplemente fotografías, videos, escáneres, tomografías, ultrasonidos, sentarme a digitalizar al paciente, ¿bien?
Después de esto puedo sentarme a hacer un proceso de diseño, que incluso ya hay muchas herramientas de diseño dentro de las aplicaciones de celular. Mi celular me sirve para hacer muchas cosas, para visualizar STLs. Incluso si quiero diseñar, puedo diseñar algo, ver comunicación con el laboratorio de los diseños realizados, hacer escáner facial, una infinidad de cosas. Y puedo sentarme a pensar cómo voy a diseñar. ¿Listo? Y acá es una cosa muy importante que les quiero mencionar, es que ustedes, cuando ustedes compran un escáner, le dicen, ah, listo, ya compré el escáner. Y después le dicen, oiga, pero es que yo acá no puedo diseñar una corona. No, es que ese es otro software. Es que no puedo sentarme a fresar. No, es que ese es otro software. Entonces presten atención en esta diapositiva porque es muy importante para que ustedes comprendan qué hace cada software, qué tipo de software hay. Entonces, para diseñar, en toda la parte de diseño, están los softwares de digitalización. ¿Qué son los softwares de digitalización? Entiéndase, vaciar el modelo. Yo tengo mi impresión en silicona y la vacié en yeso y tengo el modelo acá positivo. Eso mismo, pero digitalmente. O sea, con eso vienen todos los escáneres. Toman fotografías y hacen el software, une estas radiografías, usa estas fotografías y hace un archivo 3D en STL. Sí, bueno, diferentes archivos como JPG o JPG, PLY o BJ, que son simplemente archivos de 3D. Pero no puedo sentarme, analógicamente, a encerar, por ejemplo. ¿Sí? Simplemente tengo mi modelo en yeso. Eso hace un software de digitalización, me permite tener mi modelo. Aparte de eso, hay software de comunicación. ¿Qué son software de comunicación? No son otra cosa que un correo electrónico, pero donde la compañía manda el archivo STL a una de las sucursales o de los laboratorios, ¿sí? Donde llega esa información con toda la calidad que ha tenido el escáner, con la información del paciente, incluso se puede marcar líneas terminales y toda esa información llega al laboratorio, pero no es otra cosa que un correo electrónico para enviar información al laboratorio, ¿sí? Existe el Communicate de TreeShape, existe el Connect de Sirona, ¿vale? Ya entrando en el tema del diseño, hablo analógicamente en el tema de sentarme a encerar, en el tema de sentarme a hacer una cubeta individual, en el tema de sentarme a hacer una guía quirúrgica, pero digitalmente están los software de diseño. Los software de diseño son distintos a los software de digitalización y normalmente se cobran aparte. Hay diferentes compañías, Exocad, Dental Wings, TreeShape, Sirona, tienen software de diseño, ¿sí? E incluso dentro de estos software hay software gratuitos como el Blue Sky Bio, ¿sí? O como el Mex Mixer, que es una herramienta hecha para diseñadores que están utilizando los odontólogos, que ustedes cogen y la bajan en su computador y ya no tienen que pagar nada. Y empiezan a jugar con eso y empiezan a cumplir con esa motivación si no tienen los 10.000 euros para pagar el software, ¿vale? Después de esto vienen los software de integración. ¿Qué son los software de integración? Son software que permiten o se utilizan más que todo para cirugías, ya sean cirugías ortognáticas o cirugías de implantes, donde cogen el archivo del CBCT o de la tomografía y hacen un match o lo meten o lo juntan con el archivo del STL del paciente y eso me permite a mí planear cirugías, hacer retrocesos mandibulares, planear LEFOR, planear corrección de asimetrías faciales, planear colocación de implantes, todo, pero eso es un software de integración. Y finalmente hay otro software que es el software CAM. Y dice que es el software CAM. El software CAM no es otra cosa, no sé si todavía siguen imprimiendo ustedes papel, pero cuando uno imprime, ¿qué hacía? Uno redactaba una carta y para imprimir escuchaba control P o se iba a archivo imprimir y aparecía una ventanita que decía, usted va a imprimir en alta calidad, en baja o en media. ¿Cómo va a dejar los márgenes? ¿Sí? Va a imprimir por pares, impares, cara y contra cara. Entonces, todas esas herramientas que uno tenía para sacar su impresión cuando uno va a imprimir la tesis, por ejemplo, ese es el software CAM de Word. El software CAM de todo este flujo que estamos viendo es un software que me define cómo va a imprimir, cómo va a fresar usted, cómo va a imprimir, va a inclinar la corona, la va a colocar así, la va a colocar así, va a colocarla arriba para que el bloque quede más arriba. Bueno, me permite mover todo para poder producir. ¿Listos? Y finalmente están los software más fáciles, digamos que de manejar, más integrales, que son los software de diseño chairside, que básicamente les digo, tiene Planmeca y tiene Sirona. ¿Esto qué es? Esto es no piense en nada ni se complique en todo lo que yo le acabo de decir. Usted con 5 clics tiene su corona en el sillón. Este software hace digitalización. Este software, si lo quiero mandar a un laboratorio, me hace comunicación. Este software me permite diseñar la integración para cirugía si no la hace. Y este software me hace el software CAM.
De ahí mismo simplemente doy clic y arranca a imprimir o arranca a fresar la corona. Entonces este es el software más sencillo. Como les digo, Odontología Digital para Dummies son muy buenos, son muy precisos, pero todo esto tiene un costo. Bien. Así bien, pues finalmente terminamos con el tema de manufactura, que existen manufacturas aditivas, como son las impresoras 3D, o manufacturas de sustracción, que tenemos las fresadoras, que pueden ser de 3, de 4, de 5 ejes. Básicamente es la cantidad de movimientos en el espacio de 3 dimensiones que pueden hacer las fresadoras para hacer unos fresados de diferentes características. Hay unos que solo pueden hacer así y otros que pueden hacer muchos más movimientos. Las de 5 ejes permiten hacer muchos más movimientos, pero son más demoradas, ¿vale? Esto digamos que voy a pasarlo un poco rápido porque pues concentrarnos en este tema a profundidad pues daría para otra charla. Pero todo esto ¿para qué? Esto, yo sé que esto que les acabo de mencionar muy posiblemente lo habrán escuchado en muchas conferencias de digital, porque es el concepto básico que se tiene de digital. Bien, pues lo que yo quiero que se basen o lo que les quiero compartir de diferente a todo lo convencional que ustedes ya saben, es flujos digitales pero basados en diagnóstico, ¿sí? Todo lo anterior que estamos viendo es basado en tratamiento. ¿Cómo hago una corona rápida? ¿Cómo hago un alineador? ¿Cómo hago una guía? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Bien, y eso es una odontología digital costosa, difícil de aprender, una curva de fracasos grande para llegar a esto que les voy a compartir, que es un artículo muy bueno, que es el artículo se llama El paciente digital, y es desarrollado por un doctor que tiene un centro de diagnóstico justamente también en Bruselas, y él habla de 3 conceptos básicos, ¿sí? Así como veíamos digitalización, diseño, manufactura, él habla de 3 conceptos muy básicos que para mí son esenciales para entender los flujos de trabajo actuales. El paciente digital. ¿Qué es el paciente digital? Digitalizar al paciente, no más. Ya les voy a mostrar qué es. El paciente virtual es virtualizar todo lo que le voy a hacer al paciente, ¿sí? Y el paciente real es ejecutar. Les voy a contar una historia para que estas diapositivas se entiendan un poco más. En algún momento estuve hablando con unos colegas de odontología digital, un compañero que se llama Rodrigo Salazar, que trabaja todo el tema de prótesis maxilofacial, y me comentó y me dio un contacto de unas personas en Uruguay que trabajaban mucho todo el tema digital, y yo tenía unas dudas de trabajo sobre Exocad y sobre Trichep y los llamé. Y me dijeron, no, nosotros no trabajamos esos software. Y yo, bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen allá? Nosotros hacemos soluciones digitales para cualquier situación médica. Yo, ¿cómo así? No entiendo, ¿qué están haciendo? Entonces me dice, mira, por ejemplo, ahorita van a hacer aquí en Montevideo la separación de unos siameses. Sí, van a hacer una cirugía de separación de unos siameses. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una cosa que es el paciente digital, o sea, nos sentamos a tomarle una cantidad de exámenes, escaneos de los 2 bebés, tomografías de los 2 bebés, resonancias magnéticas de los 2 bebés, ¿sí? Ultrasonidos de los 2 bebés, y cogieron todo el cuerpo de los niños y lo digitalizaron, venas, arterias, articulaciones, músculos, ligamentos, todo. Virtualizar, se sentaron acá y con unas impresoras de muy alta tecnología, imprimieron los dos bebés, perdón, con todas sus características. Y estos dos bebés reales, pues los dummies, se los dieron a los cirujanos. Y dijeron, cirujanos, practiquen las incisiones, practiquen los cortes, y después de eso, se hacen la cirugía. Esos son los 3 conceptos. A eso podemos llegar, a planificar y evitar errores, diagnosticar más, ver más. Esto es esta diapositiva. Paciente digital. Esto es odontología digital real. ¿Basada en qué? En diagnóstico. Bien, vamos a ver esto en odontología. Entonces, ¿qué es el paciente digital? El paciente digital es conseguir toda esta cantidad de exámenes que ya les digo que para mí no son complementarios, ¿sí? Donde yo puedo tener los dientes del paciente, la foto del paciente, el escáner facial del paciente, el video del paciente, lo puedo integrar, ¿sí? Lo puedo integrar si quiero con la tomografía del paciente y empezar a desbaratar a mi paciente. Y yo les digo, acá yo tengo muchísimo más información que la voy a complementar clínicamente, ¿bien? Entonces, esto es el paciente digital. Tener fotografías de muy buena calidad, con una buena cámara, sin deformaciones o aberraciones ópticas. ¿Por qué? Porque sobre esto voy a hacer diagnóstico. Empezar, por ejemplo, a implementar, por acá también va el diagnóstico nuevo y estar avanzado en todo lo que son los últimos artículos,
en análisis facial, por ejemplo, este artículo del Facial Flow, donde ya vamos a analizar los casos que no son completamente rectos, como nos han enseñado siempre, sino que existe un flujo y un movimiento de la cara, ¿sí? Entonces, las herramientas me permiten también empezar a diagnosticar un poco y ver cómo voy cambiando los conceptos básicos que tengo de diagnóstico y los voy, más que cambiar, los voy a ir evolucionando. Esto lo puedo complementar con el escáner. Todo esto es la herramienta digital. Entonces, ¿qué me permite hacer un escáner? Yo lo puedo comparar a un escáner con un pote de silicona. Digo, si un escáner vale 120 millones de pesos y aquí la silicona vale 300, en esta silicona hago lo mismo, ¿para qué voy a gastar 120 millones de pesos? Es que un escáner no es comparable con una silicona, por más buena que sea la silicona. Un escáner es una herramienta diagnóstica. ¿Qué me permite hacer? Me permite, por ejemplo, un segundo acá, me permite, por ejemplo, sentarme y evaluar la preparación que tengo, ¿sí? Me permite también, yo puedo tener, muchas veces les ha pasado que les llegó la corona o el laboratorista les dice, doctor, la preparación que hice no tiene espacio para la cerámica, ¿sí? Entonces, yo todo esto lo puedo ver en tiempo real, ¿sí? Puedo sentarme, mirar que mi línea terminal me haya quedado bien, ¿sí? Puedo sentarme y mirar los espesores mínimos, puedo sentarme y mirar el paralelismo de la restauración, si tiene o no tiene ángulos muertos, puedo sentarme en el mismo momento a hacer la línea terminal yo y decirme, laboratorio, mire, la línea terminal es esta, por favor no se salga de ahí. Puedo tomar el registro cruzal inicialmente, ¿sí? Todo esto lo puedo hacer con un punto de silicona, sí, con un punto de silicona, más yeso, más articulador, más mensajero, más laboratorio, más tiempo, más tiempo, más tiempo, o cuando me llegue al consultorio y decir, ay no, doc, me toca citar al paciente porque me toca repreparar. Entonces, ¿cuánto tiempo perdí? Esto no lo puede hacer un pote de silicona. Entonces, la herramienta del escáner es una herramienta que cada vez nos va a permitir hacer muchas cosas más. Ahorita ya vienen actualizaciones donde vienen incluso identificadores de caries, luz ultravioleta o fluorescente mejor para ver dónde hay restauraciones, donde hay placa bacteriana e incluso ha llegado tanto así, miren, esto es un escáner de Trishape que nos permite que hice un escaneo, ¿sí? De una guía de Vita de 3D Master y miren lo que estoy haciendo acá. Entonces, escaneo y el software tiene una herramienta que me permite leer el color. Entonces me dice, mire, la 1 es el de B1, mire, el B1 es el B1. Entonces, cuando yo tengo todo esto, yo puedo, no es una herramienta, ojo, 100% precisa, pero sí es una ayuda para la toma de color y en el desarrollo de restauraciones, ¿sí? Entonces, esto no me lo hace un pote de silicona. Entonces, un escáner no se limita a la impresión. Un escáner es una herramienta y cada vez que tenga más actualizaciones, van a sacarle más herramientas, así como les sacan las actualizaciones a su celular y les funciona más rápido o tienen una forma diferente de trabajar, lo mismo pasa con los escáneres, ¿bien? Pero, ojo que los escáneres tienen unas limitantes. Y acá voy a darles un tip muy pequeñito de lo que es el escáner y cómo funciona, ¿sí? Y cómo puedo tener una buena calidad del escaneo. El escáner no es otra cosa que luz, hay diferentes técnicas eh, para recibir esa información por rebotes de luz y sacar una información de un archivo 3D, ¿vale? Pero como es luz, pues lo afecta todo lo que afecta a la luz, ¿sí? Entonces, va a ser mucho más fácil escanear superficies opacas y lisas porque se rebota, se refleja la luz más fácilmente. Va a ser mucho más difícil, ¿sí? Escanear zonas brillantes, rugosas, translúcidas, con saliva, porque va a refractar la luz, profundas, socavadas, inclinadas, anguladas, subgingivales. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no me quedó bien? Espere, ¿cómo está la preparación? ¿Qué está haciendo usted previamente para que ese escáner pueda ver bien? Yo acá no tengo una silicona que me empuja el tejido blando y hace que vea esta zona subgingival muy bien. No, acá yo tengo es luz. Entonces lo que yo veo es lo que ve el escáner. Luego, por eso les digo, si la preparación es exquisita, es perfecta, es lisa, es brillante, el escáner la va a identificar muy bien, ¿sí? Si no, no va a ser tan así. Entonces, acá vuelvo y les recuerdo lo que les dije en la diapositiva anterior. La odontología digital me cambia mis flujos de trabajo clínicos. Y eso es lo que no hacemos. Le delegamos todo al laboratorista. El laboratorista trabaja con lo que nosotros le mandamos, con lo que puede, y nos entrega un producto que no es tan bueno. Y ahí decimos, la odontología digital, no, eso no se termina de inventar. No, el que no me termina de inventar soy yo. Yo tengo que cambiar para que esto, yo tengo que mejorar, evolucionar, para que estas herramientas me hagan la vida fácil. Y si bien esas herramientas no son infalibles, vamos a hablar un poco de lo que es la precisión, algo muy rápido, que pueden tener los escáneres. Entonces, hay mucha literatura al respecto. Se trabajan dos términos que son veracidad y precisión. Una cosa es qué
que lo que está copiándose sea lo que en realidad es, y precisión es que yo lo pueda hacer muchas veces y muchas veces copie bien. ¿Sí? Entonces yo estoy copiando 1 centímetro, entonces copio 1 centímetro, el escáner copia 1 centímetro, pero si yo copio 10 veces ese escaneo, las 10 veces tiene que darme el centímetro, no 1 centímetro, punto y pico, punto 3, punto 4, que eso es precisión. Entonces, esos son los dos parámetros que se utilizan para medir la veracidad de las impresiones. ¿Cuál es la veracidad de una impresión convencional? Ojo, de boca completa. Una impresión convencional bien tomada de boca completa con silicona tiene una veracidad de 20 micrones y precisión más o menos 12 micrones. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener una distorsión de la realidad del modelo de 33 micrones, ¿sí? Eso, digamos que es aceptable para un arco completo. Entonces, ojo al uso que les están dando a los escáneres. Los escáneres tienen unos valores de precisión en boca completa menores que los que tiene una impresión convencional. Cerca, más o menos para que nos quedemos con algo en la cabeza, escanear una boca completa con un escáner es más o menos como tomar una impresión alginato. Entonces, cuando yo cojo un arco completo y voy a hacer una preparación, hice preparación de arco cruzado, y voy a preparar todo, y tomé con el escáner todo, es igual como si hubiera tomado una impresión con alginato. Mal. Bueno, entonces, ¿cómo hago para hacer un arco completo? Flujos. Tengo que tomar mi impresión digital y mandar al laboratorio a que me escanee un escáner extraoral que es más preciso en arcos completos. ¿Por qué funciona esto? Así. Ustedes muy posiblemente han utilizado su celular para tomar una foto panorámica. Entre más larga sea la trayectoria de la foto panorámica, va a quedar más distorsionada la foto final. ¿Sí? Porque ella pega fotos, pega fotos, pega fotos, pega fotos. Lo mismo pasa con el escáner. Si el escáner lo paso desde el 7 hasta el 7, es mucho tramo, mucha capacidad de error, de error, de error, y la malla se puede empezar a doblar y genera una distorsión más o menos de 100 micrones. Entonces, pues entonces no sirven. No, sí sirven, pero ¿qué es lo que sucede? Miren la comparación con escáneres en sextantes, ¿listo? Comparado con impresión convencional. Ya les dije que la impresión convencional da 36 micrones, pero si yo me siento a ver en escáneres, puedo tener cerca de 9 micrones. ¿Sí? A mí una anécdota que me pasó cuando estaba docente en la Javeriana, empezamos a utilizar los escáneres, utilizamos el escáner, empezamos a hacer los flujos digitales full digital, mandamos a fresar y cuando teníamos la coronita hecha, obviamente hicimos la comparación, el alumno hizo su impresión convencional, hizo vaciado, la coronita no bajaba bien, no adaptaba bien en el modelo de yeso. Pero esa misma coronita la probamos en el paciente y quedaba perfecta, ¿sí? Porque el flujo digital fue directo, copiado de la boca del paciente. O sea, sí sirven los escáneres, sí son precisos, pero tengo que saber darles el uso correcto. Hay técnicas, y van a encontrar en congresos, de gente que toma escaneo de boca completa con el escáner. ¿Se puede? Sí. ¿Qué pasa? Hay que tener una curva de aprendizaje. Hay que entender que son las rutas de escaneo. Hay que tener un orden para escanear. ¿Se puede hacer? Sí, pero tiene una experiencia. O lo otro, ¿sí? Es un escáner que es el mejor escáner que hay en el momento, que se llama la PrimeScan. La PrimeScan tiene un costo muy elevado, pero definitivamente, y lo puedo decir por experiencia propia, funciona mucho más preciso en tramos largos que los escáneres convencionales, ¿sí? Entonces, esta tecnología vale, ¿sí? Ya si alguien lo puede comprar, perfectamente, sepa que tiene uno de los mejores escáneres, más profundidad de campo, todo preciso. Pero el escáner normal promedio que estamos viendo, la Omnicam, la Trishape, el Carestream, el Medit, en arco completo, tengan sus dudas. O si quieren, arriesguense, pero van a tener posiblemente muchos problemas si van a hacer arcos completos o impresiones completas para implantes híbridas. Eso es mejor hacerlo con calmita. Haga una curva que ya les voy a explicar al final, una curva de lo más sencillo a lo más complejo. Así, esto es el paciente digital. Entonces, el escáner es una herramienta diagnóstica. Acá estoy copiando toda la información de mi paciente. El segundo paso es lo que es el paciente virtual, ¿ok? Entonces yo puedo sentarme a integrar toda esta información que tengo y hacer lo que son encerrados digitales, empezar a jugar con el articulador, puedo cargar la información del articulador convencional al software y reproducir los movimientos, o puedo comprar, si tengo la capacidad de comprar un MoveJo, para que un articulador que tiene un GPS, no es un arco facial que tiene un GPS, me reproduzca todos los movimientos de masticación, y con base en esto empezar a hacer
unos encerados diagnósticos. Yo puedo sentarme a hacer encerados diagnósticos, que siempre debo hacerlos. Cuando estamos en la universidad no nos dejan atender a nadie si no hubiéramos encerado, pero en la práctica no lo hacemos, ¿bien? Pues acá podemos volver a hacerlo porque es muy rápido y muy sencillo. Y esta información que yo tengo en mis encerados digitales, en mi archivo digital, en mi paciente digital, en mi paciente en mi diseño, lo puedo trasladar a una impresión 3D y yo acá puedo empezar a jugar a mezclar flujos. Yo puedo sentarme a hacer todas las carillas fresadas, ¿sí? O puedo sentarme a mezclar cosas y hacer técnicas, por ejemplo, de estampamiento de resina, pero fíjense que es un copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, ¿sí? Entonces los flujos los puedo mezclar, pero esta parte es lo que es el paciente digital. Sentarme a pensar cómo va a quedar el paciente, ¿sí? ¿Qué es más? Otro ejemplo de paciente digital, sentarme a planificar una cirugía en el software, dónde va a quedar el implante, cómo lo voy a angular, qué voy a hacer. Es pensar. Y ya cuando he pensado, he previsto todos los posibles errores que tenga, voy a trabajar en mi paciente real y es a ejecutar todo lo que planeé, ¿sí? Y son resultados predecibles, son resultados armoniosos, son resultados que me permiten mejorar mi calidad de vida, mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Utilizando todas las herramientas de diagnóstico que sé para finalmente hacer un tratamiento. Entonces, ojo con esto. Piensen en odontología digital como comunicación, planeación y diagnóstico antes de tratamiento. Entonces puedo tener resultados bastante predecibles. Acá ese es un caso que manejamos con el Facial Flow, donde vemos que el paciente es totalmente asimétrico, pero logramos una armonía utilizando ciertas reglas de Facial Flow. Para recordarles entonces, olvídense de cuáles son los flujos digitales de captación, diseño y manufactura y piensen más en el diagnóstico como yo tengo que digitalizar a mi paciente con fotografías, videotomografías, escáneres. Debo diseñar mi paciente, el tratamiento virtual de mi paciente, debo hacer una guía quirúrgica digital, debo hacer un encerado digital, puedo sentarme a planear cuál va a ser la mejor vía de inserción para una corona, jugar con las 1000 opciones y cuando tenga la solución correcta y ya esté seguro, voy a trabajar en mi paciente, voy a ser mi paciente real. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿esta información que yo les acabo de compartir, será que mañana la pueden implementar en sus consultorios? Espero haber sido claro y espero que lo puedan hacer. Ese es el objetivo que hoy percibo con esto, que ustedes lleguen pensando un poquitico diferente y puedan trabajar mejor porque van a diagnosticar lo que ustedes ya aprendieron en la universidad, pero con mejores herramientas y visualizando más. ¿Qué dice el doctor Marcus Blatz, que es uno de los grandes gurús de la odontología digital y el chairman de la Universidad de Pensilvania del posgrado de rehabilitación? El eslabón más débil del flujo digital es el operador clínico. Nosotros somos el problema. Las máquinas son máquinas y trabajan con matemáticas. Y si yo le entrego algo malo, me entrega algo malo. Si yo le entrego algo bueno, ella me entrega algo bueno. Entonces, ese es el mensaje. Van a empezar con flujos. Mi consejo es, oiga, si son rehabilitadores todos, voy a empezar en flujo digital. ¿Qué es lo primero que tengo que comprar? ¿Escáner? Les digo, antes del escáner, cómprese una pieza eléctrica, porque la pieza eléctrica les va a permitir preparar mejor y después va a poder escanear. Pues si uno no prepara bien, de ahí para adelante todo va a estar mal. Mi flujo clínico tengo que mejorarlo. Tengo que mejorar mi adhesión, tengo que mejorar una cantidad de cosas. ¿Listos? ¿Cómo son los flujos convencionales con herramientas digitales mal usadas? Yo tengo una comunicación rota. ¿Por qué? Yo trabajo con mi paciente en mi consultorio, le hago un análisis, le tomo unos exámenes clínicos, incluso le hago escaneos, diagnostico todo con mi equipo de trabajo y todo lo demás, empiezo a ejecutar, a tomar los modelos y le mando unos modelos al laboratorio. El laboratorio se sienta, digitaliza, el laboratorio solo hace un diseño, no se comunica conmigo, me dice esto es lo que usted va a tener. Y yo digo, listo, perfecto, mándeme mi corona terminada. Me mandó mi corona terminada y me hizo una corona digital CAD-CAM. Sí, me hizo una corona digital CAD-CAM. Bien. ¿Qué es un flujo de comunicación permeable? Lo que debemos poder tener. Entonces, cada uno vaya a donde su laboratorista, mire qué equipos tiene, hable con él, que le enseñe odontología digital. Los laboratoristas saben mucho de odontología digital, saben mucho más que nosotros. Comuníquense con ellos. Entonces, yo tengo mi paciente, le arranco a hacer ¿qué? La virtualización, todos videos, fotografías, escáneres, tomografías. Sobre esto yo me siento a complementar toda esta información con un examen clínico y me siento a generar un diagnóstico. Y cuando tengo un diagnóstico, le comparto esta información a mi laboratorista y le digo, oiga, mire, yo pienso hacer esto, empecemos a diseñar.
Bueno, pero entonces yo no sé manejar el software, no, pero el laboratorista sí. Yo no sé manejar el software de integración, no, pero el CAD designer sí. Me comunico por WhatsApp y digo, venga, modifíqueme esto, hágame esto así, hágame esto así. Empiezo a planear. Esto que está ahí es el paciente digital, hacer la previsualización de todo, hacer los prototipos, proyectar todo. Cuando todo el equipo de trabajo esté de acuerdo, porque tengo una mejor comunicación, se la transfiero al paciente. El paciente tiene que enterarse de todo esto. Puede ser a través de una maqueta, puede ser a través de una videoconferencia mostrándole lo que está en el software, ¿sí? Y una vez hago esto, tengo diferentes alternativas de tratamiento que he seleccionado con mi equipo de trabajo, pero elijo la mejor. Elijo la mejor alternativa. Muchas veces nos ha tocado sentarnos a hacer cirugías y en el momento del acto de la cirugía corregir porque nos encontramos con una cosa diferente, ¿sí? Porque no estamos viendo todo el panorama completo. Acá yo puedo, y esto no es infalible 100%, ojo, no estoy diciendo que la parte clínica, ya, la experiencia clínica se echó a la basura, no. Todo esto, imagínense, tener todo esto acompañado de una gran experiencia clínica, eso solo puede tener buenos resultados. Ahí sí me siento a hablar con el paciente, decirle lo que le voy a hacer para tener un producto, ahí sí, al final del tratamiento, ahí sí un producto digital CAD/CAM, pero por consecuencia de que sé diagnosticar y de que sé usar las herramientas digitales, tener un producto totalmente diferente y predecible. Entonces, cuando yo voy a sentarme a hacer todo esto, el éxito y la predictibilidad de que depender de un buen diagnóstico y de un gran mantenimiento. Pero, volviendo a la frase que quiero que se les quede, la odontología digital CAD/CAM hace que se deban cambiar los flujos clínicos de trabajo, mi flujo como odontólogo en el sillón. Hay unos puntos que yo les quiero compartir donde yo debo mejorar mis flujos clínicos. ¿Qué pasa? Yo quiero hacer odontología digital, tengo que hacer un teso tomando fotos, tomando videos y tengo que tener un centro de diagnóstico de confianza donde me tomen unas excelentes tomografías. Debo sí o sí planear y pensar en que debo mejorar las preparaciones convencionales. Debo aprender a preparar 5.0. Las preparaciones ahorita tienen que ser impecables. ¿Qué pieza voy a utilizar? ¿Qué fresco voy a utilizar? Voy a utilizar piezo eléctrico. ¿Qué velocidad? ¿Es con irrigación? ¿Es sin irrigación? ¿Utilizo disco soflex? ¿No utilizo disco soflex? ¿Cuáles son los diseños cavitarios actuales? Eso creo que la doctora Mónica Mejía va a estar, Mónica González va a estar ahorita hablando un poco de esto. Entonces, debo saber de preparaciones dentales. ¿Qué pasa? Es que si no sé adherir todo esto, si no sé muy bien de cementación, si no sé muy bien de manejo de sustratos dentales y cerámicos, pues puedo hacer todo bien y pego esto mal, fracaso. ¿Qué pasa? Tengo que conocer los materiales, qué resistencia tienen, cuál es el mejor material para utilizar en determinada circunstancia. Los materiales buenos, nuevos, ¿son todos tan buenos o hay unos que toca darles un tiempito más de espera? ¿Qué tan buena es la estética de esto? ¿Cómo es el comportamiento a largo plazo? ¿Cómo es la adhesión de estos nuevos materiales? ¿Sí? ¿Qué más debo mejorar? Comunicación técnico-paciente, equipo interdisciplinar. Todos los pacientes deben ser interdisciplinares, porque tengo ahorita la comunicación por WhatsApp, me manda un video y el ortodoncista ve qué es lo que quiere, o el cirujano. Ahorita no hay excusa para no comunicarnos. Magnificación, le digo, ver más es ver mejor, ¿vale? Y paralelo a todo esto, pues hombre, acompañado de una excelencia clínica bien depurada, nos va a permitir, y gracias a una constante actualización como la que están haciendo ustedes en el Congreso, vamos a hacerle la vida más fácil a la máquina. ¿Para qué? Para que la máquina nos haga la vida más fácil a nosotros, ¿sí? Entonces podemos tener este tipo de terminaciones, copiar, pegar. Este, por ejemplo, es un material que es un material de Voclar que se llama Terdicat, que es una resina, que uno dice, uy, restauraciones en resina. Sí, pero es que esta resina es industrial, tiene unas características diferentes. Miren el mimetismo que genera en la restauración. Entonces hay una serie de materiales nuevos. Hombre, no tienen que hacer todo ya, porque dice, uy, ahorita quiero sentarme a hacer todo. No. Y aquí para finalizar, les voy a compartir una cosa que yo denominé la pirámide de inmersión digital. Esta, digamos que era la versión 1.0. ¿Uno por dónde debe arrancar? Hombre, arranque por la digitalización. Y ya les dije, incluso hay que mejorarlo todavía. Arranque por una muy buena preparación y unas buenas herramientas de preparación dental. Pero digitalícese. Oiga, no tengo plata para el escáner, no importa, réntelo. Entonces, los laboratoristas están rentando los escáneres y se los llevan a su consultorio y ustedes escanean. Y revisan la preparación, dejan su línea terminal, todo listo. Oiga, me gustó, voy a empezar a digitalizarme. Entonces, ¿qué pasa? Pues cómprese un software. Cómprese un software o aprenda a manejar software gratuitos, ¿vale? Perdón, esta es la parte de digitalización. En la parte de digitalización, la curva de aprendizaje es corta, escanear es sencillo.
pero preparar al paciente para escanearlo es un proceso que ya sabemos, pero que tenemos que ser muy estrictos. Después de eso puedo empezar a aprender a diseñar. Después de esto puedo empezar a trabajar con el tema de manufactura. ¿Qué es manufactura? Impresoras 3D y fresadoras. ¿Qué pasa? Que la curva de aprendizaje ahí es más difícil, la inversión es mayor y los errores se pagan caro. Si ustedes fresan algo mal, nada, se perdió el bloque, ponga otro y gane menos. ¿Listo? ¿Quiénes saben manejar todo el CAM? La manufactura, los laboratoristas, remitan, no se compliquen. Y en último punto, lo tenía yo, la interdisciplinaridad. Trabajemos y hacemos cirugías guiadas, porque eso es muy complejo y todo lo que estamos haciendo acá, pero vamos a comunicarnos mejor. Esta es la pirámide inicial. Ahorita tengo otra, que es la que quiero que ustedes se queden. ¿Qué es lo primero? Educación. Sí o sí tengo que educarme en odontología digital. En congresos, lo que inviten a las casas comerciales, en webinars, lo que sea. Necesito educarme. Si no, me va a costar cara la odontología digital. Captura y escaneo. Puedo rentar. Perfecto. Puedo rentar. Está perfecto. Escaneo, no compre escáner. ¿Lo puedo comprar? Mejor, cómprelo. Pero si lo compro, ¿cómo lo voy a usar? Lo voy a comprar para digitalizar y hacer un diagnóstico interdisciplinar. Me siento con mi equipo de trabajo y miro el escaneo, miro la tomografía, miro los videos, miro las fotos y nos sentamos todos juntos a trabajar. Y cuando diagnosticamos mejor, ¿qué pasa? Oiga, ya sabemos que tiene el paciente, empecemos a diseñar juntos. Y me empiezo a meter con las herramientas de diseño, a jugar, a mirar qué tanto le voy dando y qué tanto me va gustando. Oiga, yo no soy malo para los computadores, sino sé manejar el computador, no importa. Llama a su laboratorista y dígale, yo ya tengo mi diagnóstico listo, necesito que me haga un encerado con tales características, muéstremelo. No me gustó, mejor el acá, mejor el acá. Ahora sí está listo. Ya está listo y el diseño aprobado, siéntese a manufacturar. Siéntese a hacer la corona, siéntese a imprimir el encerado, siéntese a imprimir la guía quirúrgica y al final hacer la manufactura. Mi consejo es, la manufactura es lo que más, la curva de aprendizaje más lenta y lo más costoso en cuanto a tema de errores y repeticiones. Yo la dejaría de última, ¿sí? Y creo que cada vez más se puede tercerizar. ¿Bien? Entonces, doctores, esto es lo que yo tenía para compartirles y quiero despedirme con esta frase, ¿sí? ¿Por qué hago odontología digital? La felicidad es el fruto del buen criterio. El buen criterio es el fruto de la experiencia y la experiencia es el fruto del mal criterio. ¿Qué quiero decir con esto? No tengan miedo de equivocarse. No planeen tanto, planeen sí, pero empiecen a ejecutar cosas con unos conocimientos básicos que ustedes les permitan, pero empiecen a hacer que a partir de esas equivocaciones muchas veces se va aprendiendo, ganando la experiencia para finalmente tener un buen criterio y llegar a un estado de felicidad y poder trabajar de una forma muy tranquila, muy cómoda para uno, ¿sí? Somos la segunda profesión más estresante del mundo, muy cómoda para el paciente, ¿sí? Y utilizando lo que las herramientas y la digitalización nos brinda en nuestro día a día, así como una aplicación para pedir coger Waze, para pedir un Uber, para pedir un Rappi, estas aplicaciones, lo mismo tenemos que aplicarlo en nuestra práctica clínica. Finalmente, estas son mis redes sociales, es un código QR del laboratorio, ahí estamos haciendo todo el tema de guías quirúrgicas y estamos haciendo algunas cosas de capacitaciones. Estas son mis redes de clínica, los que se me quieran seguir y tengan alguna duda, por ese medio, por los mensajes me pueden contactar y hablar, y con mucho gusto estamos para servirles en lo que necesiten. No sé si estamos bien de tiempo, quieren que les hable más, estamos cortos, estamos largos, cuéntenme si tienen preguntas, quedo pendiente de lo que ustedes me digan acá. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Clarena Mercado, ¿cómo está usted? Clarena, ¿cómo estás? Aquí, felices de tenerlos en Unicinú, Montería. Déjame ver si te puedo ver. Ya te veo, es que estaba yo con la pantalla, no veía nada, ahora sí ya te veo. Un gusto, ¿cómo estás, Clarena? Gracias a Dios, muy bien. Bueno, Aquí, me alegra mucho. en este primer congreso nacional e internacional, felices de tener conferencistas como usted, con esa vasta experiencia y con ganas de tenerlo en Montería. Usted ya tiene una invitación pendiente con nosotros. Ya está, ya podemos ir. Hace 15 días estuve por allá paseando porque estaba en Isla Fuerte, estaba en vacaciones. Entonces pasé por Montería, que está muy bonito. No, usted sabe que esta es su casa. Muchas gracias. Estamos felices de ver cómo podemos tener
el examen, el diagnóstico de nuestros pacientes desde el punto de vista digital. La digitalización, para que todos lo entendamos, no es solamente elaborar una corona, es todo, ¿verdad? Nos encantaría ver un caso clínico. Usted tiene unos casos espectaculares, doctor. ¿Tienen alguna pregunta mientras yo les comparto un Sí, par de claro. casitos? Sí, un par de casitos. Mire, yo sé que al momento del escaneo necesitamos trabajar muy bien lo que son líneas de terminación. Tenemos que, el proceso de preparación tiene que ser un proceso diferente. ¿Qué fresas utiliza, por decirlo así, para obtener esas preparaciones? Bueno, digamos que lo primero es entender para qué están hechos los granos de cada una de las fresas, ¿no? Acordarnos de la nomenclatura de las fresas, la blanca, amarilla, roja, azul, verde, negra, que van incrementando en grado de abrasión. Comprender que la negra y la verde son muy rugosas, son muy fuertes, y básicamente yo las utilizo para romper metal y romper coronas, pero un diente nunca se la coloco. O hay un concepto importante, o sea, y acá toca hablar un poco de lo que es la odontología moderna. Hay unas frases que dice que la única razón hoy en día para sentarse a hacer una corona, y ojo con lo que voy a decir porque sé que es un poquitico rompiendo paradigmas, la única razón para hacer una corona hoy en día es reemplazar una corona preexistente. Ahorita tenemos toda la tecnología para evitar hacer esas operaciones convencionales de hombros profundos, de 1.5, de 1, o sea, un diente que está sano hay que tratar de mantenerlo sano porque ya entendemos que lo más importante, como digo yo, es tener el piloto vivo, y si el diente yo lo puedo mantener sano y evitar desgastarlo tanto, hay materiales y técnicas que me permiten permitirlo así. Sé que ahorita con la doctora Mónica González van a hablar algo al respecto. Entonces, desde ese punto de vista, yo utilizaría para esmalte fresas verdes y azules como para ahorrarme un poco. Sí o sí utilizo pieza mecánica, no turbina. La pieza mecánica me permite dar un torque, una velocidad controlada. Yo puedo trabajar incluso muchas veces sin irrigación porque manejo una velocidad de 9 revoluciones. Entonces yo puedo colocar la fresa en el dedo y no me va a quemar y sé que no le va a transmitir calor al diente, ¿sí? Para hacer como las grandes o los desgastes o las preparaciones masivas o mayores, utilizaría verde y azul, pero realmente, de soy sincero, casi no las uso. Utilizo parto desde la fresa roja y hago un pulido roja, amarilla, blanca, y termino muchas veces con disco Soflex, y en la línea terminal me gusta mucho terminar con piezoeléctrico, porque una de las claves es eso, o sea, el escáner trabaja muy bien si tiene una línea de terminación muy fina. Y en la pasada de la fresa, siempre van quedando como escaloncitos, y esos escaloncitos dificultan el diseño y más aún dificultan la terminación de una corona, de un margen terminal final en la cerámica hecho por otra fresa, porque es que uno tiene que entender que acá la corona está hecha por una fresa y no por un prensado. Por eso uno dice, uy, sí, lo prensado adapta mejor. Yo digo, sí, no, o sea, lo prensado es menos sensible a la técnica y me permite unas adaptaciones más sencillas, pero yo creo que si uno tiene una excelente preparación, la adaptación que uno logra y también seleccionando diferentes materiales en un fresado es supremamente alta, o sea, manejando circonios o resinas son adaptaciones muy altas. Pero pues acá es como englobar todo, entonces digamos que esa respuesta pues me requiere un poco más de tiempo como para darla, pero básicamente les puedo decir que uno, trabajen con piezas mecánicas, eléctricas; dos, utilicen fresas de grano mediano y fino, bajas revoluciones, y pues eso sí requiere como un curso ya para mirar un poco más de cosas, pero pues espero que con eso algo les pueda colaborar. Sí, aquí me preguntan sobre líneas de terminación y la adaptación de las restauraciones maquinadas. Bueno, líneas de terminación. Entonces, pues líneas de terminación, ahorita lo que se maneja son chamfers livianos, ¿sí? Hay otras líneas de terminación de tipo vertical y demás. Sé que ahorita Mónica les va a complementar en la parte porque estoy mirando lo que va a hablar. Ella va a hablar muy posiblemente de las nuevas preparaciones y diseños cavitarios en posteriores, donde vamos a hablar del hollow chamfer, el bolt joint y las técnicas. Sé que ese tema lo va a tocar ella. Pero en la adaptación terminal, final de la adaptación, a ver si yo tengo algo acá, a ver si con esto les puedo contestar, déjame ver un momentico. A ver.
Tenemos una doctora Lilian Guerrero que le está mandando muchos saludos. Ay, Lilian, qué gusto, ¿cómo están? Mándale muchos saludos. No tengo acá a la mano esto, pero bueno, yo tengo que comprender una cosa. Mi mano es el elemento más impreciso en todo el flujo digital, ¿sí? Porque mi mano va a ser una recta así, y entonces tengo que tener las herramientas para poder hacer esa recta muy recta, esa línea terminal muy recta. Ya sean fresas, la pieza de mano, un buen pulso, ¿sí? E incluso terminar con un piezo eléctrico que ayuda mucho más. Si la línea está más recta, lo más fina posible, el escáner la va a copiar lo más fácil posible, ¿sí? Si el escáner la copia lo más fácil posible y que queda muy definida, el software la va a identificar muy fácilmente, ¿sí? Si el software la identifica muy fácilmente, el diseño de ahí para arriba se va a ejecutar de una manera sencilla. Y si la línea es continua y fácil de identificar, la fresadora, que ya el fresado que hace la fresadora, que es un robot, es mucho más preciso que el que hace mi mano, ¿sí? Entonces, si el fresado lo hace, la línea está bien, la línea terminal va a quedar muy, muy, muy adaptada, ¿sí? Y una cosa importante son el tipo de preparaciones. Nosotros no preparamos, lo que digo, la mano es muy imprecisa, a veces quedan ángulos muertos, las angulaciones no quedan bien. ¿Qué sucede? Que nuestro laboratorista se da cuenta en el momento de el vaciado de la impresión y nos corrige los ángulos muertos y nos corrige los defectos. Ellos están acostumbrados a corregir los defectos, las máquinas no, ese es el problema. Y cuando nos llega algo adaptado. Como la máquina no me corrige esos defectos totalmente, me puede llegar una cosa desadaptada o me puede llegar una cosa muy amplia, porque cuando uno diseña y la restauración está muy mal, la fresadora lo que hace es que abocar la fresa más por dentro para garantizar el sellado. Entonces, por eso también se dice que las restauraciones CAD/CAM casi no tienen fricción, porque quedan muy huecas por dentro, pero cuando uno va puliendo cada uno de los pasos, uno puede en el diseño incluso dejar la fricción muy, muy pequeña, muy justa, ¿sí? Y va a haber fricción, pero digamos que no es la idea ahorita trabajando todos los elementos adhesivos y todos los demás, pues es un tema que se puede pues, manejar de una manera más laxa, digámoslo de cierta forma, pero la planificación para que el selle sea adecuado tiene que ser desde una muy buena preparación. Y ojo, también el material CAD/CAM influye. Los dos materiales CAD/CAM que mejor adaptación marginal ofrecen son el circonio, porque se fresa 25% más grande y después cuando se sintetiza se reduce, entonces queda muy fina la línea terminal. Y cuando el fresado es muy sencillo de hacer, porque digamos que en la tapa cruda, en la barbotina, es muy fácil y muy sencillo el fresado para la máquina. Y las resinas, porque las resinas son flexibles. Cuando tenemos cerámicas, las cerámicas pueden generar cierto astillamiento, cierto chipping microscópico, se ve un poquito más de desadaptación cuando hago restauraciones cerámicas, llámese disilicato, monosilicato, feldespato, que cuando uso resinas o circonios. Entonces son múltiples factores que afectan la adaptación marginal. ¿Y cuando las preparaciones son subgingivales? Cuando las preparaciones son subgingivales, lo mejor es no complicarse la vida y tomar impresión convencional, ¿sí? Como les repito, ahorita están desarrollando escáneres de ultrasonido, entonces sería genial porque te van a medir, te van a sentir el tejido duro, o sea, casi que no habría que colocar hilos ni nada por el estilo, pero pues hay que esperar a que lleguen. Pero algo que si la preparación es muy subgingival, hombre, impresión convencional. Si la preparación no es tan subgingival, sino puede ser juxtagingival, colocar una buena retracción y que yo vea clínicamente toda la línea terminal, todas las circunferencias. Si yo veo toda la línea terminal bien, el escáner la ve bien, ¿sí? Se pueden utilizar también algunas pastas retractoras como Traxoden, que ayudan a empujar un poco el tejido, ayudan a hacer hemostasia. Entonces, esos son truquitos que se pueden ir trabajando. Pero para manejar una preparación subgingival, que no es mucho más sencillo copiar de manera convencional, con vaciado copiar su impresión en silicona, vaciarla en yeso y digitalizarla o digitalizar la impresión en negativo. Cualquier técnica es útil, pero definitivamente sí hay un talón de Aquiles ahí de los escáneres, incluso de la PrimeScan, que es muy buena. Si yo va a tener más profundidad de campo y me va a copiar más el fondo, pero tengo que tener la línea terminal totalmente visualizada. Pues si se monta un poquitico la encía, ya no voy a ver bien. Perfecto, doctor. ¿Consiguió el caso? Sí, ya estoy acá. Voy a compartirles este caso de acá, ¿sí? Este caso de acá es una paciente
que literalmente tenía ese hábito cuando sonreía. Se le contaba un chiste y se le colocaba la mano en la boca. Esa foto logré captarla porque ni siquiera fue que se la posó así, sino que estaba riendo. Ah, muy bien, yo estoy acá hablando solo. Perdón un segundo. Espérate. A ver, ahí sí la están viendo ahí. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, ok. Entonces, esta es una paciente que vino por un cambio de restauraciones y tenía ese hábito para sonreír. Lo que hicimos acá fue una técnica, es un caso ya bastante antiguo, estamos haciendo algunas cosas más bonitas todavía. Y utilizamos este, que es un bloque de la casa Ivoclar Vivadel, que se llama EmpresCAD Multi. Esto es como un sistema de estratificación digital. Este bloque no se alcanzan a ver la calidad en la reproducción de sus computadores, pero van a ver que hay una densificación diferente de como dentina hacia esmalte dentro del mismo bloque, ¿sí? Entonces, lo que me permite manejar esto es ubicar en la zona de dentina y la zona de translúcidos viene definida dentro del mismo bloque. La cerámica viene en unas zonas más translúcidas y más opacas. Entonces, dependiendo de donde yo ubique la carilla, voy a hacerla más translúcida o más opaca, ¿sí? Eso hace que si bien son bloques monolíticos, pues puedan manejar una mayor naturalidad. Sin embargo, pues ya tenemos claro que es mucho más importante la forma que el color. Este es el resultado final. Aquí vamos a hacer unas leves stains o terminado con tintes. La situación inicial que se logró fue esta. Esto fue un caso que hicimos con Celia hace muchos años. Hicimos un mockup. El mockup acá no está lindo porque el mockup acá lo utilizamos básicamente fue para hacer una guía de reducción para el tamaño de la preparación y para hacer una guía del recorte gingival porque queríamos nivelar un poco más las encías. Cuando encontramos esta situación, esas son de las cosas que uno tiene que empezar a reevaluar un poquitico y ojo con este caso porque hablamos de predictibilidad y vemos una raíz que no tiene efecto Ferrul ni demás, pues sería casi que mandatorio colocar implante y demás. Sin embargo, pues cuando uno tiene un paciente cercano de confianza, puede hacer técnicas como las que les voy a compartir, donde puede darle un poquitico más de chance al tiempo de vida de ese diente y que en algún momento más adelante se coloque un implante. Entonces se hace aquí el recorte o la gingivectomía, el alargamiento coronal sin reducción ósea, y logro hacer una preparación. Fíjese que antes yo no tenía efecto Ferrul en una raíz que estaba totalmente, tenía 0,5 o máximo 1 milímetro de efecto Ferrul, y aquí hice una preparación vertical, ¿sí? Aquí hice una preparación vertical con filo de cuchillo para lograr un poco más de profundidad. Y fíjense, las preparaciones son muy lisas, o sea, incluso acá esto se puede dejar todavía mucho más liso, ¿sí? Tenemos un defecto, digamos que, o una disminución de la calidad del sustrato en el diente 22. Tenemos un núcleo que nos va a hacer un poco complejo el manejo de la estética de ese nivel. Sin embargo, para que vean que también el bloque, cuando se juega y se coloca un poco más arriba y le queda más denso la parte de dentina, me permite bloquear esos sustratos desfavorables. Esta es la planificación que hicimos en CEREC. Hicimos la maqueta se copió, y ese es el resultado final ya terminado. Las formas y todo corresponden a lo que se había planeado. Estos son los bloques que se utilizaron. Hicimos este ejercicio de tener los modelos de Geller impresos. Tenemos los troqueles. Sin embargo, es muy importante esto. O sea, la adaptación que yo voy a tener en los troqueles es menor que la que voy a tener en el diente, porque la impresión 3D no es tan precisa todavía, ¿sí? Entonces yo puedo sentarme y tener acá y ver cierta desadaptación, pero en boca no la voy a tener. Porque acá lo desadaptado es el troquel, que no estamos familiarizados con eso. Siempre sabemos que la impresión es lo preciso, pero cuando vamos a jugar un flujo que va completamente digital y obtenemos un producto terminado y lo queremos mezclar con una impresión 3D que tiene un poco de distorsión, el problema está en la impresión 3D, no en la corona. Esas son cosas que a veces como que uno no comprende de primeras. Estos son el antes y el después, y estas son las restauraciones ya terminadas, y la paciente quedó bastante contenta. Esta fue su sonrisa inicial y su sonrisa final. Esos son casitos que manejamos con EmpresCAD Multi. Esto es un caso que manejamos con, a ver, ¿qué otro casito tengo por acá cerquita? A ver, ¿qué más hay por acá? Este es un casito que les mostré. Como les digo, todos los casos se hacen con DSD.
porque ya el software lo permite hacer muy fácil, ¿sí? El software es muy sencillo de hacer. Voy a mostrar, por ejemplo, que permite hacer Treeshape ahorita cuando hablamos de visajismo. Esto eran, no sé si alguno de pronto estuvo en alguna charla que compartí de visajismo y de SD. Nosotros nos sentamos a hacer maquetas para mostrar dientes triangulares, para mostrar dientes cuadrados, para mostrar rectangulares, perdón, cuadrados, mostrar ovalados, ¿sí? Y vemos cómo la sola forma del diente cambia la expresión de la paciente, ¿sí? Pero me tocaba sentarme a hacer 4 encerados, esto para el ejercicio, para hacer la charla. Hice 4 encerados, 4 mockups, 4 de todo. Eso es, como digo yo, la forma bunga bunga, que eso hizo hace mucho rato. Pero ahorita tenemos estas herramientas que son súper útiles, ¿sí? Entonces tenemos el software, tenemos las fotografías, simplemente nos sentamos, creo que está en la que no es, nos sentamos acá y podemos visualizar que nos pide las fotos de DSD, el solo software ya alista los labios, la línea pupilar, el tamaño de los dientes, puedo sentarme a jugar con planos oclusales, alturas gingivales, formas dentales, yo puedo sentarme a jugar con diferentes formas dentales, la que quiera, los colores los puedo hacer, brillos, ¿sí? Entonces toda esta planificación la hago en 5 minutos y puedo tener un antes y un después de la paciente, ¿sí? En 10 minutos teniendo simplemente la fotografía. Entonces, todo esto, pues lo que va haciendo es que los conceptos básicos, como digo yo, DSD no es otra cosa que prótesis total en paciente dentado, es la misma situación, pues me permiten hacer las cosas más fáciles, ¿sí? Las herramientas digitales me permiten diagnosticar mejor. Y este es el caso que les mostraba en la parte inicial. Este es un caso de recambio de 4 restauraciones. Hicimos DSD, esto lo hicimos con Exocad, ya no con Treeshape, y son lo mismo, el software solo viene con ya todas las plantillas y con todo listo, y uno solo tiene que sentarse pues a jugar, a montar los dientes, y lo que sería paciente virtual, ¿sí? Hacemos impresiones 3D. Acá en el caso particular de ella, por ejemplo, hablando de visajismo, hicimos 2 juegos de diseño. Entonces están los dientes de la izquierda, son los dientes, ambos son dientes clonados, son dientes de 2 pacientes sanas, y las ubicamos en boca y ella define cuál de las 2 modelos le gusta más. Unos tienen los lóbulos más marcados, los otros no. Ella finalmente escogió los de los lóbulos marcados, hicimos el retiro de las restauraciones, hacemos una repreparación. Entonces fíjense las preparaciones, por ejemplo, del 12. Hay que tener todo eso muy, muy bien listo, muy preparado. Obviamente acá, oye Aníbal, las preparaciones subgingivales, sí hay preparaciones subgingivales, pero pues ya les digo, hace parte un poquitico de la práctica y la experiencia de lograr unos resultados aceptables, pero si ustedes van a arrancar, como les digo, no arranquen por lo más difícil. Si compran el escáner, no arranquen por una preparación subgingival porque se van a chocar. Mientras cogen la experiencia, arranquen por una convencional y van poco a poco haciendo su misma curva de aprendizaje. Empiecen de lo más simple a lo más complejo. Este caso hicimos una técnica mixta para ivoclar. Entonces, estos son bloques, por ejemplo, lo que ven acá son discos de cera. Entonces, yo tengo todo el diseño ya listo, hago el disco de cera o lo puedo hacer también impreso en cera calcinable, ¿sí? Entonces tengo las 2 opciones, fresado. A mí me parece personalmente que es mucho más preciso el fresado, ¿sí? Copia mucho más las características. La curva de aprendizaje de diseño es buena. Tengo que tener una fresadora industrial, alguna cosa para hacer algo que quede muy preciso. No es malo el resultado, pero en precisión me parece mejor el resultado que da el fresado. Fíjense que yo estoy viendo ahí eso gingival la preparación, pues ustedes alcanzan a ver incluso el color del hilo. Ahí no le hice un close-up ni nada, pero ahí se ve la preparación ya organizada. Esto es la calidad que yo puedo obtener de los prototipos fresados y los prototipos impresos. Esto lo puedo probar en boca y esto lo que hago es que finalmente lo prenso, ¿sí? Lo llevo a un prensado para hacer disilicato de litio. Estas son fotos que se hicieron más que todo para mostrar el flujo de mixto. Las carillas reales son hechas fresadas, porque hicimos el ejercicio fue en fresado, pero fíjense cómo es un copiar-pegar, o sea, esa es la situación inicial, esta es la impresión o la reproducción de la maqueta, y fíjense el producto terminado. Entonces, las formas que yo logro, acá la papila, esto está recién cementada, esta papila ya se cementó hace 3 meses, la papila ya debe estar más abajo. Esa es la otra, que muchos de los casos que me van a ver la encía todavía están en etapa de cicatrización porque tengo que tomar el control de eso, porque yo muchas veces no provisionalizo, sino de una vez. La cicatrización después de una cirugía sobre una cerámica va a ser mucho más saludable que sobre acrílico. Obviamente hay que escoger muy bien el caso porque no es para todos. Las técnicas convencionales de preparación, provisionalización, maduración de tejido blando siguen estando presentes claramente. Simplemente
uno puede ir saltándose un poco los pasos, pero les digo, les estoy mostrando como ya el carro andando a 400 por hora, pero uno tiene que empezar a aprenderlo, a parquearlo, a cogerlo despacito. O sea, si están arrancando, arranquen despacio, pero resultados como estos, eficiencias de tiempo, de estética y demás, se pueden lograr. Miren los efectos que se logran. Este bloque no está maquillado. Este bloque es de Emprescar Multi, ¿sí? Miren lo que se logra, el solo bloque, miren los efectos que logran. Entonces, pues ya si quiero sentarme a hacer líneas de factura y todo lo demás, pues es un tema ya más artístico. ¿Bien? ¿No hay alguna otra pregunta? Felices de estar escuchándolo, pero no hay más preguntas. Lo felicito, excelentes casos, lindísimo su trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por aceptarnos. Muchísimas gracias por la invitación. El auditorio, no sé quiénes son estudiantes, son egresados. Hay estudiantes, egresados y odontólogos ya. Generales. Bueno, pues entonces no los veo, pero espero en una próxima ocasión estar ya en cuerpo presente y poderlos ver y los felicito por estar tomándose el tiempo hoy de estar en un congreso. La capacitación es constante y la odontología va a un ritmo grandísimo, entonces estos espacios que está viendo la universidad son muy importantes y que los aprovechen. Los felicito a ustedes también como universidad por abrir los espacios y a ustedes por estar dándose el tiempo y la oportunidad de aprender con todos estos conferencistas que vienen más adelante, que sé que son excelentes. Gracias, doctor. Bendiciones. Bendiciones, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.